arrancando Carao Cruz. Estamos en vivo y en directo. Mira un poco. 21. No, al revés. 21 clavos. Vos sabés que... Hola, Pipo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te expliqué ya, Te ¿verdad? explicó el problema de sus lentes. Cambié esto. Aumenté la graduación para leer. Pero de lejos me confundo, de cerca, sí. Multifocal, la edad. ¿Perdón? Así es, La edad casi no llega llegando solo a a los multifocal. 50. ¿Vos qué tenés? Y multifocal, por eso. Pues cuesta acostumbrarte. Ah, ¿no? bueno. Hola, ¿qué dijiste, Claudia? ¿Cómo estás? Así es, llegando a los 50 me dijeron. Bueno, está bien. Pipo, mañana arranca la fase 3, cuarentena inteligente. Hay una expectativa, el sector gastronómico principalmente. Bastante mejorada, más de lo que esperaban, supongo yo, por todo el tema de horarios. Estábamos viendo recién. Se extendió hasta las 12 de la noche, viernes y sábado. Y de lunes a jueves hasta las 11 de la noche, lo que les abre más el panorama. La preocupación era que hablaban hasta las 8, hasta las 9, después se habló hasta las 10. Y ahora hoy, veo que hoy se ¿cómo consiguió. queda? Hoy queda De domingo a viernes hasta las 23. de jueves hasta las 23. Y viernes y jueves. sábado hasta las 0 horas. Hasta las Lo 0. que permite de vuelta que haya una cierta actividad nocturna, que es la preocupación, donde van a entrar probablemente, aunque lo desmintió ayer el viceministro Portillo, los bares en un formato diferente, ¿verdad? O sea, olvidémonos de la barra, olvidémonos de la aglomeración de gente. Claro. Los bares en un formato restaurante, modo COVID. Patio de comida no se definió, eso se define el martes. Se tiene que definir el martes Sí. cómo se va a sectorizar. El Claro. problema es el control y el saber quién estuvo en el patio de comida. Ese es el problema. Porque estaba leyendo el decreto reglamentario de la implementación de la tercera fase de la cuarentena inteligente. Vos te vas a un restaurante, tiene que tener todos los datos, nombre, apellido, dirección, de dónde venís. Eso se supone por qué sería. Para determinar... determinar si hay un contagio, quién estuvo ese día a esa misma, en ese lugar. Para marcar la momento. trazabilidad de contagio y y vos para decís que informar también en caso los- que se dé. Y en En los los patios de patios de comida, comidas no hay esa trazabilidad porque vos entras al shopping y en el shopping no se controla. Y vos entras al shopping, te vas al patio de comida, pedís tu comida y te sentás. Y se sienta cualquiera y no sabes quién entró y quién salió y a qué hora. Lo que se está buscando es sectorizar, cerrar los patios de comida, dividir en sectores y que al entrar al patio de comida vos te registres. Y hay otro punto ahí en el patio de comidas que Sí. mencionó también Julio Mazzoleni, que por ejemplo vos te vas con tu familia o te vas con tu pareja y una persona pide de un local hamburguesa y la otra persona pide pizza de otro local, pero Claro. se sientan en la misma mesa. Eso también parece que se va a limitar, va a ser uno al consumir en un patio de comida va a tener que ser de un local únicamente. Muy Sí. complicado, ¿eh? Le complica mucho. les complica, pero se tiene que hacer. Igual Sí. quieren abrir, por más que sea así, Claro. con eso. con De esas hecho, están limitantes. abiertos para take-out y para delivery algunos lugares de patio de comida. Están trabajando a puerta cerrada, digamos. Pero les complica mucho. Lo que sí veo que les favorece realmente el tema de los horarios. El tema de los horarios era clave y va a volver la vida nocturna, limitada. Hasta medianoche por lo menos, ¿verdad? Sí. Hasta Y fines de después- semana hasta medianoche. Va a Viernes y sábado. controlar que, como antes, ¿te acuerdas de la época del ¿Te acuerdas de la época del edicto o no te acuerdas? Sí, claro. ¿O son muy chicos? No Que tanto. a las 12 de puertas cerradas, ¿te acordás, diputado? ¿Te acordás, diputado? Tiene un penal de arriba. Yo Bueno, no- y no voy a repetir eso. Ya. Y lo otro, que es una muy buena noticia para Claudia, que a partir de mañana te Sí. puede ir al gimnasio. Te cuento, yo ya llamé ayer a anotarme para volver al gimnasio. Mi horario va a ser de 11:30 hasta las 12:30 nada más. Y tengo que llevar un certificado médico, tengo que llevar un bolsoncito conmigo donde voy a llevar, por ejemplo, alcohol, toalla personal y también papel para hacer la desinfección y luego desechar ese papel. Y mi tapaboca, llego, me saco y guardo en una bolsa. Y me permiten entrenar sin tapaboca, por supuesto. En esta tercera fase de cuarentena inteligente hay dos cuestiones nuevas, ¿verdad? Sector gastronómico y gimnasio, ¿verdad? Y también las celebraciones religiosas. Que están muy enojados. Claro, los- en verdad, No. la celebración religiosa ya estaba, pero se amplía el número. Pero están enojados con los 20. Los países están Muy molestos. enojados con los 20. Y los pastores. Sí. Le leí también al pastor. Abreu. No, Abreu el otro. Agüero, Agüero. Agüero. Agüero es Agüero gay. que decía, ¿por qué 20 nomás? Si en otros lugares pueden entrar 100. ¿Por qué en un templo donde entran 1000 podemos meter 20 nomás? Y sí, yo vi que se inauguró un supermercado y eso, o sea, ya la había no sé cuántas personas, ¿verdad? Descontrol fue. Y ahí algunos decían, es una responsabilidad individual. Estamos de acuerdo. Yo veía la fotografía, todo el mundo tenía tapabocas. Pero ahí había aglomeración. Ahí no en se serio, pudo ¿verdad? respetar la no distancia respetaron. física. Porque No. las líneas estaban marcadas en el piso, estaba todo sectorizado. Igual la gente es totalmente irresponsable.
Mucha gente verá, mucha gente no. Mucha gente se cuida. En 2 departamentos no arranca. Ujú. O es más, de hecho se retrotrae, me parece, Sí. ¿verdad? Paraguarí, Concepción. Concepción, permanecen en la fase 2. Sí. Y en algunos lugares de Paraguarí, fase 0. Sobre todo San Roque y no me acuerdo San Roque González de Santa Cruz nada más, fase Ah. 0, cuarentena absoluta. Así Se es. mencionó Pipo en un momento de Bucuy, pero al final no. Quedó solo San Roque González. Bueno, 3 temas para compartir esta noche. En el primer bloque vamos a hablar con 2 diputados. Esto que se debatió la semana pasada en el Senado pasó. Yo decía, y tuvimos no una discusión, pero puntos de vista distintos en la radio con Claudia, en Radio 1, porque yo decía, este es un tema que ya está visibilizado. Lo de la ANDE, los escándalos por la sobrefacturación. Hasta ahora no escuché una explicación lógica por parte de Villordo, el presidente de la ANDE, porque veíamos números que no tienen sentido. Habitualmente familias que venían pagando 300.000, 350, se dispara a 2,5 millones. A mí me pasó, yo tenía pagando 800.000, me dispara a 5 millones. 31.700 facturas. Reconoce la ANDE que tuvieron que, entre comillas, corregir. Las que reclamaron. Las personas que reclamaron. Porque yo sé personas que yo no voy a pagar nomás porque, 1, tenés que ir a formar fila, sede central de la ANDE, 2, llamás y las líneas están saturadas porque hay un reclamo masivo de la gente. Bueno, ¿y qué es lo que se planteó la semana pasada? La exoneración. ¿De cuántos meses? Y 3 meses por marzo, abril y mayo. Marzo, el abril, día de marzo, abril y mayo. marzo, abril y mayo. Que es lo que proponen. Pero yo estaba escuchando justamente que uno de nuestros invitados había tuiteado hoy que hay un proyecto, sí, un proyecto que modifica eso, que totalmente tira por el piso otra vez nuevamente esa cuestión. La gente está muy expectante, hay una expectativa enorme. Todo el mundo habla de eso. ¿Qué va a pasar con lo que pagué? Ande lo que no pagué, el que pagó quiere saber si le van a reconocer, el que no pagó quiere saber si le van a exonerar. Y hay un proyecto al frente de Guazú, creo que había comentado él. Y yo creo que los diputados tienen que aprobar cuando se trata de esto, porque si no Salín se va a encadenar de vuelta. ¿Verdad? Sí. Que me pareció un disparate entre paréntesis, ¿no? Innecesario. Totalmente ¿verdad? estúpido. Él ya tenía, esto es un tema visibilizado, él tiene su condición de parlamentario, de aprovechar, de sentarse en el curul, exponer. No Tener hacía fueros falta. para eso, tiene fueros Claro, justamente. no hace falta hacer lo que hizo. ¿verdad? El Entiendo- encadenamiento tiene una cuestión histórica de que el que reclama tiene miedo de ser retirado por las fuerzas del orden, entonces se encadena para que nadie lo lleve. Pero para hacer la payasada ya está con una cadena alrededor con 4 tipos, luces, cámara, secretario. Es un disparate. No, innecesario. Creo que es ridiculizar un método legítimo de protesta. Segundo tema, vamos a debatir. Yo decía el otro día, una especie de guerra es muy fuerte, un enfrentamiento. La Unión Industrial Paraguaya por un lado y por el otro lado el Centro de Importadores. Porque en el Senado pasó, van diputados, se tuvo que tratar la semana pasada, creo que se trata esta semana, vamos a consultar a nuestros invitados, que aumenta el margen de preferencia para la industria nacional del 20%, que ya está hoy, al 40%. Desde el Centro de Importadores dicen, eso es inconstitucional si estamos hablando de la libre competencia. Pero desde la UIP dice, esa es la única manera de, en una situación de emergencia como la que nos encontramos, cuidar los puestos de trabajo. Es más, y generación de nuevos puestos de trabajo. Porque con esto también, con esta ley, evitamos lo que ellos dicen las empresas de maletín. Empresas de maletín que tienen un empleado y contactan con un broker en el exterior, hacen las compras y le proveen al Estado. De casi 3.800 millones de dólares que por año compra el Estado, un porcentaje casi más del 50% va afuera. ¿Por qué no queda acá? Dicen los de la UIP. Pero es un lindo debate que vamos a tener esta noche. Y después quisimos hablar con un sector que sí está olvidado, absolutamente desprotegido, desatendido por el gobierno, que es el sector de los artistas, músicos, gente que está en el rubro del teatro. No tienen absolutamente nada y están desesperados. Quisimos tener un debate con el ministro de Cultura, se excusó de que no podía, también gente del Fondec no pudieron hablar, pero van a estar 2 exponentes del sector artístico para darnos su punto de vista y también están en una situación de desesperación porque no tienen ningún tipo de ayuda por parte del gobierno en esta situación de emergencia. Hay gente que ha terminado su cuarentena, digamos, comercial sin recibir ayuda. O sea que ha llegado al día de mañana, llega el día de mañana a abrir su local de vuelta
sin haber recibido un peso en 3 meses de la supuesta ayuda estatal. Sí. Claudia, vos tenés un informe sobre esto. Bueno, tenemos un material que hace un resumen de lo que sucedió en la Cámara de Senadores, esta aprobación al proyecto que plantea la anulación de las facturas de ANDE y ESAP por los meses de marzo, abril y mayo. Esto va a tener que ser analizado en la Cámara de Diputados y a continuación tenemos los principales puntos que fueron aprobados en este proyecto. Los senadores aprobaron el proyecto de ley que anula las facturas de consumo de los servicios de ANDE y ESAP por marzo, abril y mayo, es decir, durante la cuarentena sanitaria. La propuesta exigió debate, sin embargo, tuvo mayor peso el argumento de que instituciones sobrefacturaron a más de 31.000 usuarios e incluso calificaron la situación como una estafa a la ciudadanía. El proyecto establece lo siguiente: se anulan las facturas que se emitieron sin lectura de medidores durante los meses de marzo, abril y mayo. Se emitirá una sola factura por los 3 meses en base a una nueva lectura de los medidores. El monto de la nueva factura será fraccionado en 18 meses para el pago. Si la nueva lectura da un consumo menor a 500 kilowatts hora mes, el usuario tendrá una exoneración del 100%. Si el usuario ya pagó una de las facturas, el monto quedará como crédito a futuro. Quedan prohibidas las facturas con montos promedios o en base a estimaciones. Y desde junio, por 6 meses o hasta el fin de la declaración de emergencia, se aplicará un descuento según el nivel de consumo. La propuesta pasa ahora a la Cámara de Diputados. Sobre este tema tenemos una consulta para todos ustedes en las redes sociales que dice: ¿crees que los diputados aprobarán la exoneración de las facturas de ANDE y ESAP? ¿Sí o no? Y los comentarios a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI con el hashtag COCPI o también en Facebook. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Lerlis Maidana, diputado de la ANR. ¿Cómo te va, diputado? Para vos, Jorge, para Pipo, para Claudia, para mi colega Sebastián García y para la audiencia. Antes de entrar al tema, ¿qué pasó con este proyecto de la declaración jurada de bienes que hoy estaba leyendo a los articulistas, columnistas de los fines de semana? La Cámara de la Vergüenza, de vuelta. Fueron vapuleados ustedes y sobre todo con este revés de la Corte, ¿verdad? ¿Cómo sostienen ustedes eso? Bueno, Diputado. nosotros sostenemos que de acuerdo al artículo 4, inciso 8 del proyecto de ley que hemos aprobado, no se le quita atribuciones a la Contraloría, que en caso de inconsistencia en la declaración jurada de cualquier funcionario público, se lo llama, se pide informe y hay multas hasta 500 jornales. Y finalmente, si la Contraloría no se siente satisfecha, puede denunciar ante el Ministerio Público a aquel funcionario. Entonces, desde la óptica de la famosa despenalización. Hay también famosos abogados que secundan eso. Y en cuanto a la publicidad, con el fallo de la Corte, naturalmente hay un precedente importante, pero la Ley Madre de 2013, su modificatoria 2019, y este proyecto, todos hablan de la autorización judicial para poder publicar las declaraciones juradas. Vamos a ver cómo se trata en los próximos días, pero creemos de que nosotros obramos bien en ese sentido, respetando a lo que piensan diferente. Pero en ese punto, ¿cuál es la discusión? ¿Qué pasa si yo, no digo invento, pero ya entro a la función pública y digo, ya declaro de que tengo 5.000 millones de guaraníes cuando en realidad no tengo, ya abriendo el paraguas de lo que yo puedo llegar a recaudar en mi condición de funcionario público? Entonces no hay un castigo para el que no o pone datos falsos en su declaración jurada. Ese es el punto. El párrafo 2 del artículo 1 habla de, y que se cuestionó mucho, es que la declaración jurada es un acto administrativo. Y, por ejemplo, una rendición de cuentas de una gobernación, de un municipio o de un ministerio, al tener mesa de entrada a la Contraloría, es un acto administrativo. Pero cuando la Contraloría detecta indicios de hechos punibles como enriquecimiento indebido o algunos falseamientos, tiene la facultad de recurrir a la Fiscalía. Nosotros en ningún momento hemos quitado esa atribución al organismo de control. Claro, de hecho, si ya
estás mintiendo en tu declaración, ya hay un hecho punible, no necesitas dejar constancia otra vez en la ley de que eso debe ser así. Y totalmente, y eso pasa la Contraloría si no se siente satisfecha y es el Ministerio Público quien decide pedir más informe, imputar y pasar los antecedentes a la justicia Lo ordinaria. que se hizo acá es darle la oportunidad, en todo caso, al que se equivocó, como el caso de Peta o Dani Durán o Carlos Cigalupo en su momento, que se olvidaron de declarar determinados bienes, se les directamente se pasó a la fiscalía sin darle la oportunidad de decir, ah, no, me equivoqué, puse mal, Me está puedo mal. rectificar, ¿verdad? O sea, se rectifica. Ahora, en el caso de que yo lo que creo que en el caso de que si yo hoy invento antes de entrar a la función pública 10.000 millones de guaraníes de bienes, alguien va a decirme dónde saqué tan los 10.000 millones de guaraníes de bienes. Pues yo no puedo, hoy ya no puedo inventar nada. Hoy yo no puedo irme al banco y aparecer, hola, ¿qué tal? ¿Qué puedo editar 10.000 millones de guaraníes? ¿Dónde salió el señor? Me van a poner contra la pared y me van a denunciar. O sea, complicado hoy inventar bienes previos, abrir el paraguas. Antes sí, yo me imagino que habrán abierto el paraguas unos cuantos. Y después estamos el tema también de que la Contraloría, hay que ver si la Contraloría hace su trabajo muchas veces. Ahora está haciendo, pero muchas veces, y desde que hice la Contraloría, muy pocas veces se ha visto que de ellos de hecho hayan ido a decir, che, el diputado García ahora tiene 20 millones de dólares, antes tenía nada. Tiene que haber un pedido, ¿verdad? Imagínate cuántos 300.000 funcionarios públicos hace de manera aleatoria o por algún pedido o por alguna denuncia periodística, alguien, pues, yo no, imagínate, humanamente me parece todo lo que la Contraloría tiene que hacer para empezar a revisar, hacer el examen de correspondencia de cada yo creo que declaración, ustedes cuando ¿verdad? salen tienen que hacer una declaración también, Sí, ¿verdad? O sea, ahí tendría que hacerse por lo menos. Al salir. Sí, al salir. Sebastián García Pachequería, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Hola, Claudia. Hola, al querido colega Erlis Maidana. Y quería aprovechar para saludarte porque se llegó a la clausura, pero luego suspensión de la Sí. empresa IMEDIC. Felicitarte por el rol que cumpliste en instalar este tema, en el rol fundamental. Esta denuncia, bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir hasta que se desmonte, por favor, esa rosca que está en salud, que tanto daño le está haciendo a Entre este gobierno. paréntesis sorprendió, ¿verdad? El comunicado, yo escribía hoy sobre eso. Primero Sí. dijeron clausura, después suspensión temporal y tú ya la diferencia, ¿verdad? Entre lo que es clausura y lo que es suspensión, ¿verdad? Y yo decía, ¿por qué más elementos necesita el Ministerio de Salud ante la evidencia de este caso puntual que tiene que ver con los medicamentos que ¿Qué vienen? poder sigue teniendo INMEDIC y qué poder sigue teniendo, ¿cómo se llama? Eurotec. Eurotec para atajar otra vez? Y yo tengo su ahí, yo clausura. del liceo, hay una presunción. Una presunción, no sé si puedo decir, ¿verdad? Sí, sí escribí hoy, ¿verdad? Sí. El empresario Ferreira lanza un mensaje, dice, yo tengo acá mensajes que he hablado con referentes de las altas esferas del poder, donde hemos intercambiado cuestiones muy puntuales. Ustedes me sueltan la mano a mí, yo voy a mostrar esto, voy a contar. Entonces, es una presunción, digo, de que pudo haber dado el chaque. Lo de los mensajes no es presunción. Está eso en una escribanía. La copia de esos mensajes con altos referentes del gobierno, este empresario mete en una fiscalía, en una escribanía por las dudas, ¿verdad? Ahora, a este señor Ferreira le preocupa más que cierren su empresa o que sus hijos vayan presos, porque sus hijos van a ir presos los dos ahora. Y no le preocupa tanto como el tema de que le cierren la empresa. Pero, Eso, pero ahí hay una su cuestión. escala de valor pero- es complicada, ¿eh? Ahí también una cuestión, ¿verdad? Vos sabés que la hija, la imputada, no tiene absolutamente nada que ver con la empresa en realidad. O sea, está en otra actividad, pero el papá le pone a la hija como la cabeza de la empresa. Cuando en realidad la hija ni siquiera está metida en los negocios. El papá es el que está metido hasta el cogote, ¿verdad? Sobre el tema de declaración jurada de bienes, diputado. Bueno, antes que ir al fondo, quisiera ir al mensaje de forma, ¿verdad? Que se intentó, el proyecto justamente, esta modificación fue una modificación realizada por la bancada de Pachequería en el Senado, ¿verdad? Justamente para que sean públicas las declaraciones juradas, para dar esa transparencia. Llegó en su segundo trámite a la Cámara de Diputados, donde más allá de lo que fue el producto final, el objetivo luego era, parece, desvirtuar el proyecto, ¿verdad? Desvirtuar esa idea de que las declaraciones juradas son públicas, de los funcionarios públicos son públicas, ¿verdad? Y bueno, creo que después de lo que pasó en la Corte Suprema de Justicia, después de lo que en la Sala Constitucional de la Corte, creo que en cierta manera nos dio la razón de que las declaraciones juradas son públicas. Entonces, como te digo, más que de fondo, de forma, ¿verdad? Un poco el hecho de que el tratamiento y esa aprobación se dio en línea con lo que se estaba tratando en la Sala Constitucional. De nuevo, parece que es un mensaje un poco de contramano a la intención de transparencia, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido deberíamos
tratar de hacer un esfuerzo en reparar esa imagen que venimos dando, ¿verdad? En la manera en que tratamos ciertos proyectos. Lo mismo pasó con este proyecto del 40%, que se quiso meter entre gallos y medianoche, ¿verdad? Tal vez de fondo tendrá razón, tendrá sentido, pero la forma, de nuevo, justo en línea con todos los cuestionamientos que están surgiendo a las compras públicas, se viene y se hace un planteamiento de ese tipo, se agrega el día antes al orden del día y se quiere, atropellar al día siguiente, digamos, su aprobación. ¿Verdad? Yo quiero ir más que nada a eso, ¿verdad? Ese mensaje de dar un poco, estar un poco en sintonía con lo que la ciudadanía reclama, ¿verdad? Esa sintonía a favor de la transparencia, esa sintonía a favor de rendir cuentas. Entonces, sí, tal vez haya mucho todavía que discutir sobre el tema, por más que, de nuevo, la Sala Constitucional dijo una serie de cosas que nos toca ahora estudiar a profundidad para saber dónde tenemos que pararnos con el futuro proyecto que va a llegar. Porque ese tema del temor que puede tener funcionario público, de que se puede volver vulnerable, eso me parece una excusa. Yo no creo que el que le va a asaltar a algún funcionario público está mirando su declaración jurada, a ver cuánto tiene a ver quién. Eso me parece una excusa, ¿verdad? No, Lo que porque, pasa porque- es que porque he la escuchado, excusa que digo. se pone es que viola un derecho constitucional a la privacidad que uno tiene derecho a la privacidad, ¿verdad? A su patrimonio. Pero ahí O tenés sea, una. Sebastián García viene de la función privada toda su vida, o sea, no tenemos que saber qué tenía y cuánto ganó él antes. Él tiene derecho a precautelar eso. Si él no quiere, bueno, fantástico, pero te digo nomás que esa es la excusa. Yo no estoy, ni me interesa la función pública, ni estoy justificando. Estoy diciendo que desde el punto de vista de que una persona que, ponele, se quiera entrar al sector público, que trabajó toda su vida en el sector privado, entra y tiene que contar todo lo que tiene a todo el mundo. Y de eso se Pero es trata. una de las características de asumir un cargo en la función Claro. pública, es un compromiso también, ¿verdad? Y si, ¿por qué uno se negaría si es que todo lo que obtuvo, lo obtuvo de forma lícita a exponer, considerando, ¿verdad?, que es un compromiso también el cargo público? Claro, pues Y entonces que, eliminemos el secreto bancario, eliminemos las sociedades anónimas, eliminemos todo, porque si todo va a ser público, eliminamos todo. Pero Entonces, para el sector privado. no, Para el sector no, privado. Para el yo sector- creo que es cuando- mejor que de repente, a mí me parecía más razonable que si vamos a abrir todas las cuestiones, las declaraciones juradas, también las hagan los proveedores del Estado. En su momento se habló de eso. Hay muchos proveedores del Estado que nos tienen que contar también cuánto cobran del Estado, cuánto reciben del Estado y cuánto de esa plata que reciben del Estado vuelve a salir para darle a la gente que trabaja, que les dio la licitación. en la propuesta se había incluido eso. ¿Qué pasó con ese punto? Porque se debatió y se exigió Se también eso. incluyó. Se incluyó. El problema es que es impracticable. El problema es que ya hay también sentencias de la Corte Suprema de inconstitucionalidad, ¿verdad? Entonces se está volviendo, ¿cómo es que se dice? Se está volviendo un negocio aparte pedir tu inconstitucionalidad. Claro, Es cuando más, creo tiene que tiene precio, los abogados Claro, sabrán nomás mejor, para cada uno no tiene tiene precio. efecto de Entonces, orden. ¿qué pasa? Después te llegan los cañeros, que por gente no, que va a tener declaración jurada de antes y de después y tener que hacer una ley ad hoc, ¿verdad? El problema es que cuando se aprobó inicialmente esa ley, se aprobó ya desvirtuada. Ahí fue que vino esa propuesta de modificación que en cierta manera buscaba un equilibrio y de nuevo se desvirtuó esa versión que había venido aprobada del Senado. Pero sí, tenemos que ser conscientes de que las sociedades anónimas están yendo rumbo a no ser anónimas con las acciones nominativas, ¿verdad? Las leyes antilavado que se aprobaron hace pocos meses también van rumbo a esa transparencia también para el sector privado. Y bueno, ¿por qué no para el sector público? Y gran parte del dinero que reciben gran parte del dinero que recibe el sector privado del sector público es todo transparencia, ¿verdad? Está en información pública. Ahora sí, lo que se mueve por debajo es otra historia, ¿verdad? Y ahí es, por ejemplo, te sale un cheque cruzado, que justamente fue lo que pedimos en el seguimiento a esta denuncia que hicimos en la Fiscalía de Delito Económico. El hecho de que se le pagó a esta empresa con un cheque cruzado, o curiosamente, ¿verdad? Queremos saber los movimientos y la trazabilidad de ese cheque. Y sí, gran parte ya es información pública, pero un corolario hubiese sido Claro, porque el tema declaración. es que salen 20.000 millones de IPS para pagarle a tal empresa y por abajo la empresa saca 2.000 millones en efectivo misteriosamente a la tarde. O sea, Ahí, el me famoso da pie- vuelto. Pero ahí- está ahí- bien que así como se exige transparencia al servidor público, está bien también al sector privado. Por eso se incluyó cuántos diputados, senadores, gobernadores o presidentes de la República van a ganar lo que iba a ganar justamente en estas licitaciones de salud. 90.000 millones de guaraníes. Son montos siderales
Y es importante que todas las personas que reciben algún tipo de recurso por el Estado, ya sea ONG también, que hay mucha gente que se dedica a eso, que rindan cuentas y que sepa la gente a través de sus declaraciones juradas. Ahí me da pie, porque, discúlpame, vamos, después vamos a ir al tema, ¿verdad? Que me parece que hay una opinión nomás también sobre lo de la ANDE y ESAP. En general, se aprobó lo del proyecto Godoy, ¿verdad? En general. En general. Con modificación. Se va a estudiar las modificaciones. Todas las comisiones coinciden en que deben aprobarse con modificaciones. Cuentas y control, asuntos económicos, presupuesto, legislación y asuntos constitucionales. Ahora, el detalle, las modificaciones en particular, es lo que vamos a estar debatiendo y aprobando seguramente el próximo miércoles. El tema no es porque nosotros estemos en los medios de comunicación, yo tengo que defender este negocio también, pero nosotros vivimos la publicidad. ¿Ustedes le quieren cortar la publicidad del Estado a los medios de comunicación? En el proyecto constitucional se agrega totalmente. En el proyecto original Godoy se habla que solamente se hace publicidad estatal en casos de pandemia y catástrofe. Nosotros le agregamos campañas públicas de concienciación en Está eso, salud, entonces. educación, Ah. interés nacional, Ahí está. Senatur, completo. Prácticamente todo nuevamente queda en razón de que justamente la ministra Senatura en una de las audiencias dice cómo yo voy a salir a promocionar al país si me cortan la publicidad estatal, también los edictos y publicaciones, las licitaciones que se tienen que saber. Entonces se hace como hablábamos con Sebastián, no es que todo lo que hacemos los diputados también está mal. Me parece que el texto que va a aprobarse el miércoles es mucho mejor de lo que aprobó la Cámara Alta. Claro, pues ahí está un ejemplo puntual, lo de la justicia electoral. El próximo año, que va a ser toda en teoría una revolución, lo de la utilización de las máquinas electrónicas para el voto electrónico, la justicia electoral ya hace campaña para que la gente sepa cómo tiene que votar. Si vos cortás eso, ¿cómo la justicia electoral va a hacer esa campaña de concienciación ciudadana? Por darte un ejemplo, Ministerio de Salud con el tema dengue, el tema del COVID, o sea, hay varias. Y eso es la manera más transparente incluso de controlar la plata que da el Estado a los medios de comunicación, porque vos tenés cuánto recibe cada medio. Ahora, en todo caso, definir el criterio, ¿verdad? Porque si vos le cortás la publicidad a los medios, yo estoy seguro, porque algunos dicen, vamos a pasarle factura a un medio, a un grupo empresarial en particular. ¿Y a vos te parece que ese grupo empresarial vive única y exclusivamente de la publicidad? No. Y aparte, le van a pedir al Estado, al gobierno de turno, otras cuestiones bajo la mesa, ¿verdad? Le van a pedir licencias, habilitaciones, que vos se cobren solamente su supermercado, lo que sea, ¿verdad? Hay otras formas también, ¿verdad? Esto me parece más transparente, que se sepa cuánto es lo que el Estado o el gobierno de turno le da a los medios. Me parece más transparente, ¿verdad? Que lo otro que se corte y que los dueños de los medios arreglen después como se les antoja, ¿verdad? Y tampoco se le puede cortar al gobierno la posibilidad de informar, ¿verdad? O si no, estás única y exclusivamente a merced de la buena voluntad o del antojo del periodista, si te publica o no te publica la versión del gobierno, digamos, ¿no? Sí, el problema nomás es que está tan desvirtuado que hoy en día ya se usa, más o menos se vuelve una repartija de ministros, intendentes, gobernadores que quieren contar sobre su gestión, y más que entonces toda esta historia de las campañas y toda esta historia de lo que se necesita realmente informar de capacitaciones queda en segundo Pues plano. hay que regular, no cortar, Exacto, ¿verdad? no, pero es que llegamos luego a este proyecto porque un montón de cosas se desvirtuaron. Lo mismo el tema de los viajes. ¿Cómo va un Ministerio de Relaciones Exteriores le va a limitar a 2 viajes por año cuando tenés gente que tiene que ir a negociar posiciones de Paraguay en acuerdos de libre comercio, acuerdos internacionales? O sea, es demasiado complejo como para reducirlo a un artículo. De hecho, pero de nuevo, llegamos a esto porque lastimosamente un montón de cosas se desvirtúan en el día a día y históricamente se vienen desvirtuando. Vamos a hacer una pausa cortita. Acá el problema no es ya tantas leyes, sino que el funcionario no quiera hacer la trampa que hay que hacer. Porque vos puedes, ellos quieren, si vos cerrás toda la canilla, no funciona el Estado. Si abrís toda la canilla, hacen lo que quieren. Entonces hay que tratar de también de Claro, un equilibrio. Claro, si hay un equilibrio en el medio, ¿verdad? Claro. Pausa cortita, venimos enseguida. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver qué opina la gente en las redes sociales sobre el tema de las facturas de la ANDE y ESAP. ¿Crees que los diputados aprobarán la exoneración de las facturas de ANDE y ESAP?
55% sí, 45% no. Y 64% sí y 36% no. Eso significa que hay una confianza en diputados de que sí. Moderada. Que se va a acompañar el sentido de la Ahí, ciudadanía. Vamos a ahí, ver. Moderada. ¿Cuál es tu posición al respecto, Bueno, diputado? nosotros todavía no hemos hablado en bancada concretamente con relación a este último proyecto del senador Busarquis que fue aprobado con modificaciones en el Senado, pero de que hay una gran inquietud ciudadana con respecto a las sobrefacturaciones desmedidas en la ANDE, lo hay, ¿verdad? Nosotros estaríamos mintiendo si no lo fuera así. Te quiero dar un ejemplo nomás. El amigo José Chechito López, que se dedica, tiene su discoteca en San Lorenzo. Él paga dos facturas, estaba pagando 12 millones y 12 millones y ahora le vino 72 millones en cada factura y él hace 3 meses que cerró su local por la pandemia. Entonces nos preocupa a todos y en el mes de marzo, mediados de marzo, la ANDE toma una decisión de que el consumo de enero y febrero estaban siendo a través de los lectores, pero en marzo hace un histórico de los últimos 12 meses, una estimación. Y esa estimación me parece que es lo que no corresponde y está en el proyecto Ley Busarqui, está visto que está prohibido ya hacer la estimación de que sí o sí los lectores de la ANDE tienen que salir a hacer su trabajo. A mí me parece que en esa parte falló la administración estatal en el sentido de que así como los doctores y enfermeros están en pie de batalla todos los días con el COVID, el lector tiene que ponerse sus elementos de protección, no hay necesidad que tenga contacto con nadie, con su guante, con su tapaboca y se va, recorre y hace la lectura correcta, porque son más de 31.000 denuncias conforme al informe acá de la señora Claudia y es hora de que se racionalice. Ahora habla la ANDE de que va a comprar, está haciendo una licitación para compra de medidores Otra inteligentes. licitación para comprar otra cosa. Siempre Cada hay una, año. siempre hay una Entonces, licitación que ojalá soluciona que algo. todas esas medidas contribuyan a que mejore el Siempre control cuando hay un y que problema la hay una licitación que ciudadanía, soluciona todo en este país. terminando, no tenemos todavía una posición, pero evidentemente estamos a favor de la ciudadanía y vamos a ver si aprobamos con modificaciones, rechazamos, lo que sea, pero nosotros somos conscientes del clamor ciudadano en este tema. Un despropósito lo de las facturas abultadas sobre facturación. Además hay una mentira, yo creo que miente ahí el ingeniero Guillermo, porque yo tengo mi caso de mi factura de marzo. Fue el periodo de contrato, acá tengo la factura, fue el periodo de consumo hasta el 3 de marzo, del 20 y pico de enero al 3 de marzo, casi fin de enero al 3 de marzo, y se cerró el 5 de marzo, se emitió el 5 de marzo. La cuarentena empieza el 11, el 12 de El 12. marzo. O sea, mi medidor, mi señor que controla mi zona, ¿cómo se llama? Mi controlador, ya dejó de venir 15 días antes a trabajar. Ya dejó de controlar y cerró una factura y me pasan estimado. ¿Cómo estimado si ellos llegaron hasta el 3 de marzo, le dieron la factura? El 3 ese señor estuvo, leyó, cerró mi medidor. ¿Por qué no me pusieron la lectura normal y pusieron un estimado otra vez? Y estimaron la mayor factura de los últimos 12 meses más el 60%. Ese fue el estimado. O sea, ni el colectivero que te da el vuelto en chicle te redondea para arriba tan grande. No hay lógica. Un tío mío me mostraba el otro día un establecimiento en San Pedro. Hizo el cálculo, ¿verdad? El año pasado 12 meses. Venía pagando un promedio 150, 130, 170. 2.100.000. Y yo le pregunto al director comercial de la ANDE y me dice, lo que pasa es que en esa zona no tenemos los funcionarios para hacer la lectura. Entonces ahora sí hicimos, entonces promediamos pero para arriba porque había sido, le cobramos el mínimo. Ahora decimos cobrarle lo que realmente corresponde. No tiene lógica la explicación, ¿verdad? ¿Cuál es la posición tuya No, y ustedes? Sebastián? convengamos que la ANDE ya viene sumando puntos, ¿verdad? Sí. Hace tiempo, ¿verdad? Desde que, incluso si recordamos, ese día que aprobábamos la ley de emergencia, ellos sobre la marcha firmaban una especie de bonificación generalizada, me parece que logramos trancar ahí a partir de creo que un tuit del diputado Villarejo, ¿verdad? Justamente totalmente de contramando con lo que se todo venía lo haciendo. pasado. Entre gallo y medianoche el año pasado, cuando se estaba por salir el decreto del presupuesto de este año, aprobaban una licitación de un software bastante dudoso, de un monto bastante llamativo. Bueno, los cortes son lo que son. Tuvimos un caso de columnas a costos bastante llamativos, ¿verdad? Y así la ANDE viene sumando puntos. Y este es el enésimo golpe a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces yo creo que es realmente importante
tomar el toro por las astas, ¿verdad? Viene es un proyecto interesante, tenemos que asegurar que esté bien redactado, porque como te dije, metieron, parece algo ahí. ¿Qué es lo que metió? Comentaba Y justamente. en la ley de emergencia se aprobó la exoneración por marzo, abril y mayo para el consumo hasta 500 kilowatts. 250.000 guaraníes. Sí, ¿no? hasta un 220.000. determinado 220.000. consumo. El problema es que ahora metieron sobre la marcha, creo que tengo entendido que fue la senadora Esperanza Martínez y el Esa era senador la Víctor propuesta Ríos. en Energía, la Me- exoneración que se Sí, contemplaba en pero ese metieron proyecto. la redacción en Ñan Energía que dice que se anula ese artículo y se da de 0 a 150, de 0 a 150, 90%. 90%, de 151 a 300, 70% y de no sé cuánto, lo que sí que va hasta 50%. O sea, gente que tuvo una exoneración del 100% ahora va a tener un descuentito, ¿verdad? Yo O sea, creo que ¿dónde cuenta la mitad? O sea, va a pagar la mitad otra vez. fue un error, Y- pero bueno. pero, ¿cuál es, digamos, el proyecto que vino de senadores así como está? ¿Se aprobaría, diputado? No, nosotros vamos a estudiar. La verdad que ante esta situación difícil que hay, la ANDE habla de que si se aprueba el proyecto Busarki, va a gastar como unos 200 millones de dólares. En la exoneración que nosotros metimos en el artículo 17 de la ley de emergencia, le benefició a 1.100.000 paraguayos y a un costo mensual de 15 millones de dólares por 3 son 45. Entonces, ahora hay descuentos desde lo que consumen de 0 hasta 1.500 kilowatts. El que consume 1.500 kilowatts tiene que ser ya 5% de descuento. Y a mí me parece que debemos buscar una solución intermedia, pero por supuesto que tenemos que discutir en comisiones, la Comisión de Energía, la Comisión Pero eso estamos de hablando Asuntos a partir Económicos. de acá a 6 meses. ¿Qué hacemos con los 3 meses de sobrefacturación de parte de ustedes? ¿Qué hacemos con esa sobrefacturación? Y eso es lo que tenemos que ver bien en el sentido de que hay 3 meses también que se hizo el descuento a los que no superaban el pago de 220.000 guaraníes. Sí. Marzo, abril y mayo. Y ahora tenemos que ver esto cómo concatenar con eso que va a partir de estos meses hasta 1.500 kilowatts. Acá, en mi opinión, es importante no dejar, más que dejarnos llevar por el trámite legislativo como tal, buscar una solución sin perder la sensatez, ¿verdad? Porque podemos correr el riesgo, sí o sí vamos a aprobar con modificaciones, te digo, porque eso yo creo que es indiscutible, porque como te digo, metieron esta redacción y el mismo senador Busarki está mandando una sugerencia de que tal vez eso se puede corregir. Entonces, a partir de eso, buscar una solución intermedia, como dice el colega Derlis, sensata, porque si de nuevo vamos a aprobar algo que después va a ser vetado por el presidente, después tiene que volver y tiene que seguir todo el trámite legislativo, vamos a terminar el año sin dar una solución a este tema. Entonces acá tenemos que... Entonces, ¿se podría aprobar en todo caso que se pague, se ajuste en marzo, abril y mayo al año pasado, se pague ese monto como estimado, que se pagó el histórico de marzo, abril y mayo de 2019 y la diferencia se pagó de más, se acredite al propio cliente? Sí, podría ser, la verdad que tiene sentido, ¿verdad? Podría ser como te digo, buscar una solución sensata. Una solución sensata A mí que- particularmente lo que se propone y sale del Senado me parece que es correcto sacando, ¿verdad?, la intención del descuento que es del proyecto Ñan Energía que podría ser aplicado más adelante en todo caso. Porque acá la idea puntual es anular esas facturas todas y establecer una lectura real. Y ahí es donde yo no entiendo por qué la ANDE podría perder. Claro, Si ahí es no va a que perder, igual, o sea, claro, sí. si es que igual se mantiene esa exoneración para No quienes va a haber un consumen. cero. Claro, claro. Anular las facturas que no fueron emitidas por los lectores. Claro. Claro, y la que se factura- la establezca lectura una tenemos lectura hoy. real. Y se puede técnicamente, dijo Villordo. Se puede, no es que no se pueda hacer eso con los medidores. Evidentemente es difícil sostener todas estas facturas que se han hecho en base a las estimaciones. Claro, eso es un despropósito, ¿verdad? No. A mí lo Este, que me sorprende es cómo no se frenó eso. Y nadie supuso que podríamos tener este escenario. Estábamos todos tan asustados, capaz, con el tema del contagio, que dijimos, sí, está bien que los medidores, los trabajadores, en cuanto que no a... hagan la lectura. y no hagan la in lectura y situ. se queden en su casa. Y no pensamos un poco más allá creyendo, ni pensamos que se iba a dar esta situación Pero de si se hacía la sobrefacturación. estimación en serio, estimación no iba lógica, a haber claro. problema. Lo que pasa es que acá ves la estimación, pues te tiran pero un despropósito, ni siquiera 50.000, 100.000. A mí me vino el doble.
3 millones de más, ¿verdad? Entonces, no, ahí es donde esto Y encima se quita la genera. publicidad estatal. Claro, encima, ¿verdad? Sí, menos mal que antes no tenemos. Pero a lo que voy es eso, o sea, como dice ella, si vamos a cobrar sinceramente lo que tenemos, el medidor está sellado, dice cuánto teníamos hoy y ellos saben cuánto teníamos el día que hicieron la última medición. Ese total tiene que dar un monto en guaraníes y eso tienen que aplicar a lo que se cobró en estos 3 meses. Si yo pagué de más o él pagó de más, pues tienen que acreditarme la diferencia por lo menos, ya que se apropiaron ilegalmente ese dinero. Y no, y eso es lo que dice, el proyecto dice justamente, a los que ya pagaron se les acredita a la eventual diferencia. Pero ¿verdad? claro, para ahí no va a perder Y la claro, ANDE. ¿En qué lugar pierde la ANDE? no, de hecho hay que ser claro, acá no es que se busca ande gratis para todo, ¿verdad? Como digo, hay que buscar una salida sensata porque de repente queremos, parece ser agradables con nuestras propuestas, queremos sonar así, proponer el oro y el Populista. moro, como se dice, ¿verdad? Pero sabemos que tiene una condena que es un veto, ¿verdad? El presidente está en su derecho de Y vetar además el sabemos proyecto. que si le ponemos ANDE cero, alguien va a terminar pagando y somos nosotros otra vez. No, pero Exacto. esta exoneración igual pagamos nomás luego. Claro. 15 porque millones la, ellos porque la tienen. ANDE pide 15 millones de dólares a Hacienda, Sí. o formalmente ya pidieron, que les dé esa plata de lo que se exoneró. O sea que al final vamos a pagar nomás luego. Y aparte ¿no? es lo que nos sacó a nosotros. Y Que ahí- tampoco, porque no tiene mucho sentido tampoco, porque no es que sacó ese dinero y se va la plata al bolsillo de alguien. Fue al patrimonio de la ANDE para gastar, quién sabe en qué bonificación a fin de año, ¿verdad? Pero es otro tema. Pero hoy en día la ANDE nos roba, digamos, para la ANDE. O sea, esa sobreautorización entra a la ANDE, entra a la caja de la ANDE. Para sacarlo hay que inventar alguna una excusa, ¿verdad? Obviamente después, vendrá después. ¿Con la SAP qué pasa, diputado? La SAP hizo exoneración a 102.000 usuarios hasta 50.000 guaraníes. Y creo que un mes hicieron también a través de esa estimación famosa como lo hizo la ANDE, pero ahora ya sus lectores ya están de vuelta. O sea, tenemos menos problemas en lo que es SAP. Claro, menos denuncia también de sobrefacturación, ¿verdad? Aparte que el tema del agua en algunos lugares es SAP, otros lugares es SENASA, otros lugares es Junta de Saneamiento, comisiones vecinales, Claro. algunos municipios, pero en líneas generales, según SAP, ellos a 102.000 usuarios que pagaban hasta 50.000 guaraníes le hicieron exoneraciones. Ujú. O sea, en síntesis entonces, ustedes cuando van a analizar este tema, tienen que, no, lo cierto es que no se va a aprobar así, tal cual el proyecto que viene del Senado. Van a hacer algunas modificaciones, ¿verdad? Sobre esto que estamos hablando. Y no, porque corremos el riesgo de perjudicarle a la gente que fue beneficiada con esa exoneración. Ese es el punto de partida. Después, como digo, tenemos que ser cuidadosos de no mandar una ley que va a ir al veto. Porque eso pasa, ¿verdad? Muchas veces aprobamos cosas así a la apurada y sin el estudio que merece. Y sabemos que es inviable, ¿verdad? Económicamente. Sabemos que es inviable, porque así como decía Pipo, ¿verdad? Alguien termina pagando, alguien paga la cuenta, ¿verdad? Si no pagamos como factura de ANDE, pagamos como impuesto, Sí. ¿verdad? De nuestro bolsillo nomás también, de lo Pero que es todo este este paquete de los 1.600 este es un millones de tema- dólares. Yo por, no sé si vos me dis también en la radio donde estás, el reclamo de la gente. Sí, es muy Todos fuerte. los días, pero con Pues ahí absoluta tenés la razón, imagen, ¿verdad? tenés la gente haciendo y la también, cola, sí, aguantando Pi- horas ahí. Pipo y Jorge, ahora hay también dos proyectos interesantes que aparentemente van a estar unificándolos para la sesión del miércoles de los colegas Hugo Ramírez y Justo Zacarías, que habla de la eliminación del famoso principio solve et repete, pague, luego proteste. El artículo 10 de la carta, 110 de la Carta Orgánica de la ANDE le faculta a que Jorge Torres, si no paga, que le corte el suministro y después inicie hasta acciones judiciales. Nosotros vamos a ver el texto apropiado para que aquel que se sienta afectado primero reclame y si la ANDE ve que falló a través de los medidores, naturalmente deberá devolver a ese usuario. Nosotros estamos preocupados por la gente. Esto que deslizó el vicepresidente de la República, trabajando en el proyecto MAR general, ¿verdad?, de la reforma del Estado, él desliza lo de desmonopolización de la ANDE, que yo estoy de acuerdo, todos estamos de acuerdo, me parece, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que la ANDE no sea la exclusiva en la distribución de la energía eléctrica, la posibilidad de que se abra al capital privado. Desliza nomás, digo yo, el vicepresidente, y ya parece Citrande, que es un sindicato poderosísimo, me parece que es el más poderoso en la administración pública de ese sindicato,
y ya hablan de una entrega, sin la posibilidad de que se agote este tema en el debate, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes sobre esa posibilidad, Yo diputado? ideológicamente no estoy tanto de acuerdo por la experiencia que tuvimos con otras empresas, la que tuvimos en Copaco, la que tuvimos en esa misma, de que hablaban que con la introducción del capital privado el servicio iba a mejorar, con lo que pasó en las privatizaciones que se hicieron en la Argentina, que hoy cómo está la Argentina con todo lo que hizo Menem. Pero no es privatización, lo que se va a plantear. No es lo Y mismo, sí, claro. ahora lo que tenemos que mejorar es la optimización del servicio. El propio funcionario de la ANDE o de cualquier otra institución pública que ame más su país, que ame más su camiseta y que realmente el que infringe la ley que se le castigue y que el servicio que brinda la ANDE sea verdaderamente para la gente y que están cansadas de sobrefacturación y otro tipo de servicio, ¿verdad? Yo el otro día iba a ir el presidente de la República a mi comunidad en Santa María a inaugurar un polideportivo. Y un día antes y todavía no teníamos la luz. Estábamos ahí peleando con el intendente y gracias a una gestión que hicimos con el presidente pudimos lograr. De ese tipo de cosas la gente está cansada, que Pues ese hay, ese hay fue el problema del demasiada monopolio, burocracia. sí. Ese fue el problema del monopolio, ¿verdad? Por eso cuando vos Pero ¿por jugás qué ese solo, problema no existía en la época de Bernardi, por ejemplo? Porque la ANDE era una entidad eficiente en la época de Bernardi y se fue desguazando en los últimos 10 o 15 años. O sea, la ANDE como que se fue quedando en el tiempo, no se invirtió más, se invirtió más en bonificaciones, en compras sobrefacturadas. en O sea, llenar de funcionarios. claro, o sea, no es un problema de la ANDE, es un problema de los hombres de la ANDE en todo caso, o del sistema. A ver, y ahí, yendo un poco a tu pregunta, a lo que decís, me gusta que estoy acá sentado al lado del colega Eli, porque... lado a tu izquierda. Sí, porque justamente tenemos diferencias ideológicas de las cuales siempre discutimos con mucho contenido, ¿verdad? Y yo personalmente estoy en contra de los monopolios, ¿verdad? Pero me preocupa de sobremanera, o sea, estoy que se deslice, como decís, una información de este tipo, porque viendo cómo se dan las cosas y conociendo el contexto de cómo se presentan las cosas, se me ocurre que ya están todos en fila los potenciales clientes, ¿verdad? Ya está cerrado el negocio. Ya está todo cerrado el negocio, ¿entendés? Entonces, me parece que el remedio corre riesgo serio de ser mucho peor que la enfermedad, ¿verdad? Y eso por un lado. Por otro lado, creo que hoy la ANDE es prisionera de su burocracia, lastimosamente, ¿verdad? Ojalá tuviéramos la capacidad de potenciar al personal capacitado, porque tiene personal de primera, al personal profesional. Como pasó el año pasado, pasó un escenario bastante pintoresco, ¿verdad? Cuando se trata del presupuesto. Vienen entre varios sindicatos y te ponen así la hoja y te dicen, nosotros queremos 10% para todos los funcionarios de aumento, ¿verdad? Y yo le decía, bueno, y dame la lista de los méritos de aquellos profesionales, de aquellos de carrera que se merecen ese 10%, vamos a darle 20%. Y al resto no le vamos a dar porque no se merece. Estoy esperando, estamos por ir al siguiente presupuesto y yo sigo esperando esa lista, ¿verdad? Entonces hoy la ANDE no se va a ir a ningún lado lastimosamente porque es prisionera de la burocracia, prisionera de la política, prisionera de que su condición monopolista hace que no tenga las inversiones que requiere, esté desfasada en sus tiempos de cobertura de inversión. Y bueno, hoy de balde nos terminamos jactando de nuestra, ¿cómo se dice? De nuestra capacidad de producción hidroeléctrica cuando en realidad no podemos aprovecharla Pero como es se un debate debería, que tenemos que No, hacer. O dos cosas. O interesantísimo. desmonopolizamos, que no es lo mismo que privatización, o en serio ver cómo potenciar la ANDA. Pero entonces, ¿verdad? una parte de la distribución, en cierta manera, estuvo manejada en forma privada. A ver, ya existen experiencias. Claro, lo de Villarrica y el Chaco, ¿verdad? Y claro, exactamente. Villarrica y Entonces, el Chaco, pero no, pues en general acá hubo proyectos puntuales de aceptar capital privado que también se encarguen de la distribución, ¿verdad? Que no es, yo digo, ¿por qué los funcionarios de la ANDE dicen, no, esto van a liquidar? No, no, al contrario. Porque cuando tenés competencia, les obliga a ellos inclusive a ser más eficientes. Cuando jugás solo, no tenés la competencia, ¿verdad? Entonces no, les va a obligar y les puede beneficiar incluso a los de la ANDE. Lo que pasa es que cuando se habla de esto, la primera interpretación es no vamos a quedarnos sin empleo, a lo mejor esto se reduce, vamos a quedarnos sin trabajo, entonces, pero en algún momento tenemos que, o lo uno o lo otro, o hablamos de desmonopolizar, o vemos cómo en serio le preguntamos, hacemos un cálculo, cuánto es lo que necesitamos para optimizar la ANDE.
¿Cuánto necesitamos? Acá hasta ahora tenemos un viento fuerte y te quedas sin energía eléctrica. El- Ayer en la tarde en Fernando, zona norte, no tuvimos 3 horas no tuvimos energía eléctrica. ¿Qué hubo allí? Un vientito fuerte sin energía ¿Y eléctrica. cómo están los tiempos de los planes de inversión, los planes de alcance? Porque en teoría estaba todo agendado, estaba todo... recuerdo Pero que si cada vez que vamos a comprar columna, vamos a comprar sobrefacturada, si es vamos el a comprar sobra, asunto, sobra. es el Medidores, asunto. los medidores de Todo está historia. encima del... Así no hay Sí. plata que aguante, digo. Entonces Y hay el que paso a los exigir- medidores chinos, ¿te acuerdas? Más eficiencia. Menos Por eso, corrupción. entonces darle toda la, potenciar la ANDE, potenciar al personal profesional que se merece, que se capacita y bueno, sacar un poco todo ese tinte político que tiene, bueno, que hace que se termine supuestamente beneficiando a todos con aumentos lineares, pero en realidad eso va en detrimento de aquel que realmente se merece. El problema es que ya sabemos lo que se tiene que hacer, pues no hacemos. O sea, yo 100% lo que vos decís, potenciar, eficiencia. ¿Hace cuánto escuchamos esto? Le hablabas, presidente de la ANDE, lo que siempre hablamos, Claudia con Benito, en la radio, y dice, no, necesitamos 500 millones de dólares nosotros para hacer una inversión profunda. Habla con el presidente de la SAP, te dice, no, para cambiar toda la cañería que tiene más de 40 años, 500 millones de dólares. Entonces yo digo, pues vamos a endeudarnos en serio, entonces una vez pues nos Claro, endeudamos, pero ahí está nos la- endeudamos nomás luego, ¿verdad? Pero pequeñito, para parchecito, para acá, pues vamos a endeudarnos en serio. No sé si pedimos, como dice Teruco Papalardo, en una entrevista a Itaipú, ya nos adelantamos, vamos a pedir bono a Itaipú, ya hagamos lo que tenemos que, no podemos seguir sufriendo con el El problema es quién va a manejar la plata siempre. O sea, si van a ser los sospechosos de Por siempre. eso es lo grave de que se deslice de esa manera y viendo y conociendo cómo van las cosas en el contexto, ¿verdad? Nosotros tenemos unidad de compra del Ministerio de Salud, tengo entendido, intacta, ¿verdad? Todavía siguen todos campantes, tranquilos, ¿verdad? Después Claro. de que 32 vamos 90 días de licitaciones, ni una pandemia no pudieron hacer licitación una hicieron en forma. licitación. Ni una licitación no hicieron en Imagínate. forma, ¿verdad? Y bueno, entonces, y las 30 y pico que se hicieron están con anomalías. Objeciones. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Cerramos todo. Algo después tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Qué? ¿Vamos a esperar nuevos administradores? ¿Nuevo gobierno? ¿Qué vamos a hacer? Es que- Yo creo que en el tema de Itaipú se impone que ya el próximo gobierno haga ese tipo de negociaciones por la fuerza política que va a tener en el primer año del nuevo gobierno. Son montos astronómicos que si en estos 1.600 millones de dólares tuvimos muchos problemas, yo creo que hay que esperar al nuevo gobierno para renegociar en serio todo el tema de Itaipú. Como que este gobierno no tiene credibilidad ya para manejar plata. Y porque tuvimos los problemas que toda la ciudadanía conoce. ¿Y qué garantía tener quién es el que viene después? ¿Verdad? Mira, De este ya no sabes por lo menos. De este ya sabes bien. No tenés ninguna garantía. bueno, está bien. ¿Vamos a cerrar? Cerramos este tema. Gracias, diputado, por su Muchas tiempo. gracias a ustedes. Muy amable. Gracias, Sebastián. Gracias a ustedes Muchas y a las gracias. órdenes a disposición para seguir con las investigaciones y con el esclarecimiento correspondiente. Muy bien, muchísimas gracias. A la vuelta de la pausa está acá en piso el licenciado Gustavo Volpe, Unión Industrial Paraguaya. Y vamos a tener vía Zoom Neri Jiménez, Centro de Importadores del Paraguay. Margen de preferencia, una división, hay un enfrentamiento entre estos dos gremios en relación a ese tema. Pausa, venimos enseguida. Queremos que disfrutes el sabor de lo nuestro. Encontrá la pool de 500 a solo 4.000 guaraníes en todos sus sabores y en tu punto de venta más cercano. Hoy más que nunca, los paraguayos dependemos de nosotros. Pool naturalmente paraguaya. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver nuestra encuesta que habilitamos sobre nuestro primer tema de la noche, la anulación de las facturas de la ANDE y ESAP. Vamos a ver cómo cerraron los números. ¿Crees que los diputados aprobarán la exoneración de las facturas de ANDE y ESAP? 55% sí, 45% no. Y en Facebook 64% sí y 36% no. Ya cerramos este tema y vamos a hablar también sobre lo que ya anunciábamos, sobre esta situación que se da con el sector industrial y también con el sector de importadores. El legislativo tiene que analizar un proyecto de ley, puntualmente la Cámara de Diputados debe analizar un proyecto de ley que propone aumentar del 20 al 40% la preferencia en las compras públicas, la preferencia para la producción nacional.
Hay posturas contrapuestas porque la Unión Industrial Paraguaya, el sector industrial, por ejemplo, dice de que esto sería una oportunidad para fortalecer las industrias paraguayas y también generar mano de obra para los paraguayos. Pero los importadores dicen que si se llega a aprobar esta propuesta sería como se establecería una competencia desleal. Pero a continuación tenemos todos los detalles. En la Cámara de Diputados se encuentra el proyecto de ley que eleva del 20 al 40% la preferencia de la producción nacional en las compras públicas. La propuesta es motivada luego de las irregularidades detectadas en la provisión de medicamentos e insumos para el Ministerio de Salud, no solo durante la pandemia. Esta iniciativa provocó la reacción del Centro de Importadores del Paraguay, gremio que expresó gran preocupación, pues alegan que se elimina cualquier derecho a la igualdad de competencia, lo que podría causar pérdidas importantes al sector que siempre ofreció lo mejor al Estado y contribuyó a la economía nacional. También sostienen que la normativa puede generar competencia desleal. Sin embargo, desde la Unión Industrial Paraguaya sostienen que los importadores siempre fueron privilegiados, lo que terminó afectando al desarrollo de la industria nacional. Así también, el sector manifiesta que tanto la importación como el contrabando gozan de buena salud en el Paraguay, restando recaudación al fisco y perjudicando la posibilidad de contrato de mano de obra paraguaya. Este proyecto ya cuenta con media sanción de los senadores y la última sesión de la Cámara de Diputados quedó sin quórum cuando se abordaba la propuesta. Legisladores expresaron que la intención es incentivar a la industria local para reactivar la economía, pero también sostuvieron que esto no debe ir en detrimento de la calidad y la cantidad que puedan comprar las instituciones públicas. Sobre este tema tenemos la siguiente consulta para todos ustedes. ¿Estás de acuerdo que el Estado priorice a los productores nacionales, a los productos nacionales para las licitaciones públicas? ¿Sí o no son las opciones? Y los comentarios a través del hashtag COCP. Bueno, muchas gracias, Claudia. Gracias, Gustavo Volpe. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué en la parte final del informe me parece un poco traído los pelos plantear que diga va a ir en detrimento de la cantidad y la calidad? En algún momento la ley dice que la calidad deberá ser menor o hay concesiones en la calidad, ¿no, verdad? De ninguna manera, de ninguna manera. Realmente, yo quiero decir que esto que se planteó y que ya tiene media sanción es algo que venimos diciendo hace muchos años y ahora con mucho más importancia, debido a que hemos accedido a 1.600 millones de dólares que sería conveniente que queden en el Paraguay. Y van a quedar en el Paraguay generando mucha mano de obra. Entonces, de repente yo no entiendo que los importadores digan que se van a perder puestos de trabajo, sino al contrario, se van a ganar puestos de trabajo. Porque si el Estado prioriza a la industria, y acá yo digo que esto tiene que ser una política de Estado. El crecimiento industrial no es un fin en sí mismo, sino es el camino para lograr el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque es crecimiento industrial con equidad distributiva. ¿Y por qué? Y porque genera mucha mano de obra. No hay un sector que por cada unidad de inversión produzca mayor cantidad de puestos de trabajo. Entonces, nosotros tenemos una situación muy crítica con gente en el Paraguay sin trabajo, con mucha gente sin trabajo. Encima, los repatriados que vienen, que yo escuchaba la otra vez que Jorge había mencionado que serían entre 20 y 25 mil personas las que estarían regresando. ¿Qué opciones de trabajo hay? Yo quiero saber si el sector importador le podría dar alternativas o es el sector industrial el que tiene que transformar y que necesita mano de obra y que ojalá esa gente que viene repatriada venga con la experiencia para que inmediatamente pueda pasar a ser competitivo en una producción industrial. Por eso digo, esto tiene que ser una cuestión de política de Estado. Hay que desarrollar la industria como un sector que adiciona valor agregado. Entonces, al adicionar valor agregado, finalmente, de esos 1.600 millones de dólares, todo lo que se podría fabricar en el Paraguay quedaría en el Paraguay.
Sin embargo, lo que no se fabrica se saca del país para mandar a China o a India a pagar los salarios de afuera, en vez de pagar los salarios acá en Paraguay, que eso va a traer justamente que mucha gente que hoy está sin ingresos, sin trabajo, pueda tener ingresos y finalmente, ¿dónde gasta los ingresos el trabajador? Gasta en el mercado, devuelve el consumo a gente que no tenía posibilidad porque no tenía ingresos. Hoy, si es que esto se aprueba, podríamos crecer en cantidad de necesidad de mano de obra en el sector industrial. Es mucho lo que gasta el Estado y se habla entre un 10 y un 12% del Producto Interno Bruto, pero nosotros decimos que de ese total, obviamente no todo se puede producir en el Paraguay. O sea, no es que se va a parar la importación definitivamente y todo se va a hacer en el Paraguay. Ojalá que eso ocurra. No es así. Entonces, realmente esto tiene que ser una política de Estado en donde se quede el dinero, se le dé posibilidad a la industria y finalmente, ¿qué es lo que se puede lograr a través de un mecanismo como este? Dar muchísimo trabajo, que el dinero quede en el país y así los demás comercios, los que venden electrodomésticos y eso, se van a beneficiar, que el público tenga dinero, que el paraguayo tenga dinero porque tiene trabajo. Entonces, definitivamente, acá hay que apostar a lo nuestro, porque eso también haría que si alguien está interesado en venir al Paraguay, a invertir en el Paraguay, a producir, aprovechando de que acá podría tener un mayor margen, entonces hasta para la inversión sería conveniente el hecho de que se le dé prioridad y que eso repercuta en un crecimiento industrial, un crecimiento del empleo, que es lo que finalmente tendría que buscar el Estado, tendría que buscar el gobierno. El propio presidente Marito dice, hay que reinventarse, dijo. Estuvimos el miércoles en dos industrias que antiguamente hacía ropa femenina y otra que hacía ropa interior femenina, que hoy se reinventaron y están haciendo tapabocas y están haciendo blusas que son para las personas que están en contacto con los enfermos. Entonces, si el Estado, si el gobierno no le hubiese dado posibilidad, jamás la industria hubiese tenido posibilidad compitiendo contra productos en donde por economía de escala, como en el caso de China e India, y también por los enormes subsidios que paga el gobierno para la exportación de sus productos, jamás hubiésemos tenido posibilidad de dar trabajo y estas empresas estarían en una situación súper complicada. Son empresas de muchos años que están en el Paraguay y que gracias a que se reinventaron, están con posibilidades y están trabajando y están haciendo cosas con un desarrollo increíble. Hablaban de que las blusas que están haciendo para los profesionales que trabajan en los hospitales, se ha conseguido un tejido inteligente que a través del tejido no pueden pasar los virus. Y que realmente eso solamente se puede conseguir con un apoyo decidido por parte de las autoridades. Bueno, esta es la opinión, la posición sobre este proyecto. Tiene media sanción. Senado se tiene que tratar esta semana en la Cámara de Diputados. ¿Qué dice el Centro de Importadores del Paraguay? Leíamos la semana pasada un comunicado del centro. Nosotros hablamos brevemente con Neri Jiménez. Ahora está él del otro lado vía Zoom. ¿Qué tal, Neri Jiménez, presidente del Centro de Importadores del Paraguay? ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas noches a todos, también a toda audiencia, a mi amigo Gustavo Volpe, quien defiende genuinamente su gremio. Estoy de acuerdo porque también nosotros tenemos ese principio como gremialista. Tengo la responsabilidad de la defensa de nuestro gremio en este caso. Pero quiero decirle a lo que ustedes opinan también de que existe una guerra. No existe una guerra. Este es un tema de que podemos tener divergencias en algunos puntos, no estar de acuerdo, pero coincidimos con Volpe en algunos puntos, incluso somos gremios afines porque los importadores también traemos materias primas e insumos para el sector industrial.
Pero por eso quiero dejar bien claro ese punto de esas diferencias. Podemos tener diferencias, pero no existe ninguna guerra. Compartimos gremios, trabajamos, y Volpe es presidente de la FEPRINCO y de todos los que nuclea todos los gremios de este país. Así que él tendría que estar en una posición realmente también de defensa gremial a todos. Y en este punto quiero ir resaltando algunos tópicos que para nosotros es muy importante para el Centro de Importadores. Primero quiero dejar lo siguiente, que los asociados que nuclean al Centro de Importadores, el Centro de Importadores del Paraguay, proporciona más del 50% de los ingresos fiscales al Estado, que con eso el gobierno cumple su rol realmente del presupuesto general de gastos de la nación. Pero es muy importante tener en cuenta que en la Constitución establece de que el Paraguay es un país que tiene la competencia, es un mercado de libre competencia. Y hoy día, con este proyecto que no tiene mucho que ver, yo diría, los industriales, sino este es un proyecto que nace en una noche y en la mañana termina en producirse una aprobación de un sector parlamentario en donde realmente sorprendió, porque de un párrafo de un artículo de la ley 4558, ellos realmente ahí saltaron de 20% directamente a 40%. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que los parlamentarios no puedan recurrir a los distintos gremios afectados? Porque acá están afectados no solamente el Centro de Importadores de Paraguay, están afectados muchos gremios, muchos rubros, que implica no solamente el sector importador, sino el comercio y también el servicio. Entonces, me pregunto, ¿por qué no participaron, no nos invitaron a discutir este tema con los industriales? ¿Por qué no nos invitaron a participar con otros gremios, compartir opiniones? Inclusive está el ministerio que es de Industria y Comercio. Imagínense, de Industria y Comercio. Tampoco no participaron en esta temática. Entonces pensamos que es un tipo orden de arriba, de alguna manera, que no entendemos hasta hoy día cómo puede planificarse de esa manera. Y quiero decirle bien acá a Volpe, él estaba hablando y tomó las palabras de Volpe, tomé nota de políticas de Estado. Creo que es el elemento fundamental que deberían de plantear los parlamentarios y también el gobierno. Yo creo que los industriales están errando el camino y defienden un punto que no es favorable para nadie, para ningún sector, ningún gremio. Y esto tiene que tener en cuenta la FEPRINCO también. Acá debería del gobierno de buscar alternativas, como por ejemplo un centro industrial, un área específica industrial al cual deberían de dar tierras, lugares específicos, proveer todos los servicios básicos, fundamentalmente energía y infraestructura a ese lugar. Además, creo que deberían de capacitar, buscar técnicos de los más capaces, buscar rubros que sean eficientes para la industria, que sean competitivos. No solamente yo argumento a China, hay muchos países, China apenas representa el 30% de todas las importaciones, pero el 70% viene de múltiples países. Así que muchos productos se pueden competir perfectamente. Y yo le digo más, en esta zona industrial debería de estar otros componentes, como por ejemplo dar créditos a largo plazo a la industria, a tasas bajas, a tasas preferenciales para la industria. Eso tiene que ser compromiso del Parlamento y del Estado, de sacar una ley que priorice la industria paraguaya. Estamos a favor también de la industria paraguaya, pero no de esta manera, en detrimento de los rubros principales de este país, que representa la gran masa contributiva de este país.
¿Por qué no ven, Volpe, que vos tendrías que propiciar con todo tu equipo, que la Unión Industrial es una entidad muy poderosa, debería de buscar alternativas, no solamente capacitación, debería buscar fondos para capital de trabajo, para inversiones de capital para el sector industrial y abarcar con eso tecnología, innovación. Vos usaste la palabra reinventarse. Qué lindo sería que la industria, a través del apoyo del Estado fuertemente, se reinvente realmente y tenga mayor capacidad de producir en este país con eficiencia. Hay que tomar en cuenta una cosa. La entidad de contrataciones públicas establece muy bien entre los aspectos, o sea, principios generales. Sus principios generales hablan de economía, o sea, economía es los mejores precios. Habla de eficiencia. ¿Qué quiere decir eficiencia? Conseguir productos de alta calidad y de buena calidad para las compras del Estado. A ver, Después, Neri, para poco también equilibrar, yo le permitime escucho. terminar esta Sí, parte porque a ver, me interesa mucho terminar esta parte que a ver. está establecido en las normas de principios generales de contrataciones, que es la economía, la eficiencia, digamos, el libre comercio que debe ser el libre comercio para nuestro país. Son elementos fundamentales que se tienen que tomar en cuenta. A ver, Gustavo Volpe, sobre esto que dice, pues sabes que yo hasta ahora, pues, siempre nosotros tratamos de también, es natural, ¿verdad? En este oficio, de informar, pero tener opinión propia, ¿verdad? Por supuesto. En este caso, vos sabes que yo te escucho a vos 100% de acuerdo, pero le escucho a Neri Jiménez y también estoy 100% de acuerdo. Entonces digo, ¿cómo buscamos un equilibrio acá cuando ambos sectores tienen razón, Gustavo? Bueno, en primer término yo quiero aclarar de que en el año 2012 en el 2011 habían realizado una acción de inconstitucionalidad cuando logramos el 20% en la ley, el 20% de privilegio, y eso fue rechazado por la Corte. Aquí tengo la sentencia. De modo que aquello que es inconstitucional ya quedó demostrado que no es inconstitucional. En segundo término, son muy lindas las palabras de Neri y él sabe perfectamente bien que nos pasamos durante toda la primera etapa de la pandemia trabajando hasta Viernes Santo, sábado, domingo por el tema financiero y no hemos podido llegar a una conclusión. Entonces, aquello de que se puede conseguir dinero para una financiación, dinero para un problema económico como tiene el mundo entero y como estamos viviendo, hoy no conseguimos. Y vamos a conseguir para el sector industrial. Esas son utopías. Eso es sacarle presión al tema. Yo acá traigo y después, Jorge, les puedo dejar este análisis en qué hicieron y qué están haciendo los diferentes países con referencia al tema de consumir la producción nacional. Y les quiero mostrar que son todas medidas que pasan necesariamente por privilegiar a la industria. No es que acá estamos inventando esto. Después Neri dijo de que representan el 50% de la recaudación. Y yo les quiero decir de que si no se hubiese importado tanto y la industria se hubiese desarrollado, probablemente hoy sea al revés. Sea la industria la que colabora con el 50% de los ingresos fiscales. Pero este país, siempre la industria estuvo rezagada por la importación, porque todo se traía de afuera. Todo se traía de afuera. Y después, vamos a ir a las licitaciones, vamos al tema de las licitaciones. Pero acá el tema de licitaciones no Claro, sí, pero ahora quiero tocar un tema. Yo quiero saber a quién se le defiende, a estos badulaques, sinvergüenzas y delincuentes que quisieron lucrar excesivamente con la pandemia. A esto hay que darle paredón y no la defensa. ¿Cómo es ese tema de privilegiar a la gente que importa? ¿Y por qué importan? Porque se asocian con las UOC para esconder las diferencias de precios y que de ahí salga todo este despropósito. Porque yo les puedo asegurar que si eran industrias nacionales, esto jamás hubiese ocurrido. Jamás hubiese ocurrido esta falta de transparencia, este robo
en épocas de pandemia. Entonces, ¿de qué estamos A hablando? ver, Gustavo, Neri, ¿qué decís sobre este punto? No, quiero que entienda bien, Gustavo. Primero, nosotros en el Centro de Importadores calificamos a la empresa que van a ser asociadas. Que se entienda bien. Existen importadores, llamados importadores, y nosotros, las empresas de maletín, nos van a encontrar dentro de nuestros asociados. Que se entienda bien eso. Por eso que también fue un tema que molestó mucho a los asociados del Centro de Importadores, que recibí muchas notas de queja, las palabras de la OIP, en el sentido de que dijeron que aprovechando esta pandemia, importadores. Señores, que se aclare bien, no son los importadores, esa gente, ni IMED, ni Eurotec, ni todos los TEC que existen, no son asociados del Centro de Importadores del Paraguay. Esos son empresas de maletín que no entran dentro de nuestro gremio. Quiero aclararle. Pero perdón, yo no estoy diciendo que son socios del Centro de Importadores, y cuando ellos defienden a la importación, o sea, también le defienden a estos badulaques. Nadie está acusándole que son socios del Centro de Importadores. No. Ellos defienden a la importación, y dentro de la importación está este despropósito de que una chiquilina de 18 años es dueña de una empresa gran proveedora del Estado. Entonces, yo no estoy diciendo que sea socia del Centro de Importadores, pero ellos están defendiendo a toda la importación. Por lo tanto, están defendiendo también a esa gente que está haciendo este ¿De problema. cuánto hablamos? A los dos le pregunto, ¿de cuánto hablamos de lo que podría, del total de lo que se importa hoy? ¿Qué podría proveer tanto la industria nacional que preocupa tanto? O sea, yo creo que hay cuestiones, no es mucho lo que tampoco puede crecer esa parte, ese share de mercado que tienen hoy ustedes. Aumentando el ¿Qué margen de van a preferencia. fabricar acá? Tampoco van a fabricar acá alta tecnología, sobre todo como dice él, los insumos van a seguir viniendo de afuera para muchas de las cosas. O sea, ¿en cuánto le perjudica a los importadores y en cuánto le beneficia a las industrias del país? Yo quiero decir lo siguiente. Es una utopía decir de que los importadores se van a fundir porque se le da para las compras públicas el privilegio a la industria nacional. Porque eso no es cierto. Ustedes están diciendo, mucha de la industria paraguaya importa directamente o a través de distribuidores, y por lo tanto la importación en ese caso no se va a ver perjudicada. Siempre se va a seguir importando. Ahora, que se le dé valor agregado local, de eso estamos hablando. Que si no se le da esta preferencia, los productos que vienen de economías de escala 1000 veces más grandes que la del Paraguay, como la de China o la de India, o 70 veces más grande que la de Paraguay, Brasil o Argentina, estamos hablando para las compras públicas. Nosotros tenemos que desarrollar la mano de obra, y eso se logra exclusivamente dándole valor agregado tanto a los productos del campo, a los productos que salen del campo, y a los productos que se importan también, a todas las materias primas que se importan. Entonces, lo que nosotros decimos es que lo que podría hoy la industria local dentro de las compras públicas, que está preparada para suministrar, no es una cuestión muy relevante. A ver, Gustavo, Neri, ¿querías decir puntualmente sobre esto? No, claro, yo le quiero decir a Gustavo que este es un mercado de libre competencia, para comenzar. Hay que entender que muchos industriales son también importadores dentro de tu rubro. Son importadores, y fuertes importadores también dentro de la industria. Claro. Lo que quiero decir es que realmente hay que buscar igualdad de oportunidades para todos, porque eso dice la Constitución Nacional, sin restricciones. Así también no tener ningún manejo o margen preferencial como ellos están pretendiendo. Lo correcto sería mantener ese 20% y realmente dejar de que fluyan de esa manera. No podemos aceptar de que se implemente una ley así de la noche a la mañana sin un análisis previo, sin medir las consecuencias. Nosotros decimos que los importadores van a desaparecer, lo que va a perjudicar al país, porque yo les digo una cosa, 40% más se va a tener que pagar por ese tipo de productos, cuando que en contrapartida se está hablando de que queremos disminuir los gastos del presupuesto general de la nación. No queremos incrementar el déficit fiscal. Si estamos hablando de esos elementos, ¿cómo vamos a estar diciendo que hoy le vamos a vender más caro otro 20% más al Estado?
Eso es una falacia, no debería de plantearse de esa manera. Insisto mucho que el sector industrial y fundamentalmente a través de la FEPRINCO se tendría que trabajar en un plan para fortalecer la industria, mejorar la industria, pero no por este camino. Este camino es un camino que perjudica a todos los sectores en general. No digo que se van a quebrar empresas, pero va a perjudicar. Y eso tiene que medirse a través de la FEPRINCO, tiene que medirse a través del Estado, tiene que medirse a través del Ministerio de Industria y Comercio y tiene que medirse en el Parlamento fuertemente. Los diputados tienen la oportunidad de poder prestarse a poder analizar y poner realmente sobre la mesa todas las alternativas posibles, tanto los que sean beneficiosos y perjudiciales para todos los rubros que existan en este país. No puede haber, esto es un país de libre competencia, igualdad de oportunidades, sin restricciones. Sí, tengo que hacer una pausa cortita, Gustavo Neri, pausa cortita, venimos enseguida debatiendo sobre este tema muy interesante, ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver qué opina la gente sobre este tema que estamos debatiendo. Vamos a recordar la consulta. ¿Estás de acuerdo que el Estado prioriza los productos nacionales para las licitaciones públicas? 89% sí, 11% no. Y vamos a ver Facebook, 93% sí y 7% no. Gustavo Volpe, sobre esto que dijo Neri Jiménez, convengamos que tampoco este proyecto en sí, como que pasa por un tubo, corregime si estoy equivocado, por el Senado y no se agotó en la instancia de la discusión también, invitándolos a ellos a debatir y a tratar de sacar un proyecto un poco en el que todos estemos de acuerdo, consensuado, digamos. Y ese es justamente el problema. Resulta que tienen tanta fuerza que si este proyecto se debatía jamás se hubiese tenido media sanción. Porque esa es la historia, esa es la realidad de nuestro país. El sector importador es muy fuerte y hacen un lobby también muy fuerte. Entonces, yo quiero decir y te voy a dejar, aquí están todas las medidas que tomó Argentina, aquí están las medidas que tomó Brasil, aquí están las medidas que tomó Corea, y Corea al principio le dio preferencia a la industria automotriz. Hoy la industria automotriz coreana es una industria que compite a nivel mundial. Y no es en Paraguay solamente. Entonces, me habla de igualdad de oportunidades. ¿Qué igualdad de oportunidades podemos tener con exportaciones subsidiadas? Que el Estado le pone plata al exportador. Entonces, ¿qué igualdad de oportunidades tenemos si a nosotros no nos ponen nada? Entonces, vamos a poner la cancha al mismo nivel, pero no a un nivel completamente desnivelado como ocurre con los productos que vienen de China y de India y que tienen que competir en igualdad de condiciones. Yo digo una cosa, ustedes saben que ni con el 40% de preferencia nacional, las torres para poner los cables de alta tensión de Itaipú y de la Ande, lo mismo no se puede hacer en el Paraguay. Es imposible, porque se necesita mucho más del 40% de preferencia y ahí sí, ya obviamente tenemos que buscar alguna alternativa. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente, en este momento el Paraguay necesita generar puestos de trabajo. ¿Y cómo se pueden generar puestos de trabajo? Si el propio Estado gasta el dinero que prestó, el dinero que es pasivo de Paraguay, en el Paraguay. Y que ese dinero quede y sirva para generar mano de obra. Ahí está en la encuesta. Juan Pueblo opina de que sí le tiene que dar a la industria porque hay necesidad de empleos. Y si seguimos importando todo, vamos a seguir teniendo una industria rezagada, tanto porque el Estado no le apoya al sector industrial y finalmente los productos de importación, ya sean los que pasan por aduana y los que no, son mucho más competitivos y nos destrozan el mercado, tanto a los importadores como también al sector importador que importa a través de las aduanas. A ver, Neri, sobre esto que está diciendo Volpe. No, primeramente quiero decirle que para Corea
para el sector automotriz ha subsidiado permanentemente a esa industria. Y eso se sabe perfectamente. Pregúntenle a Hyundai y a Kia cómo subvencionó el gobierno coreano. O sea que esos son parámetros para tomar en cuenta. Eso tenemos que tener en cuenta. Y por otro lado, ¿por qué si al tratar esta ley no se analizó o no se analiza en detalles qué rubro específico el sector industrial necesita potenciar? Vos pusiste el tema de las torres. ¿Por qué no se aclara y no se amplía la ley haciendo dentro del sistema reglamentario de esa ley, que hay un reglamento sobre esa ley, se amplía especificando qué rubro específico y nos ponemos de acuerdo para consensuar los rubros que realmente pueden afectar al sector industrial? Si es eso, las torres de la Andes, y yo creo que no creo que haya mucha oposición en ese sentido, porque hay mucha mano de obra que se aplica en eso. Y sabemos que esa materia prima el Paraguay no produce. Pero entonces, acá lo que nos sorprende, y esto quiero dejar bien sentado para todos, de que se resolvió en minutos ese proyecto de ley. Y eso sorprende. De sorpresa metieron eso y duplicaron el valor. Si estaban 20% ya como margen de preferencia, hoy pasó al 40%. Es inconcebible. Es el punto que nosotros estamos diciendo que no está bien. Y lo peor es que el gobierno ya había hecho una apertura hacia el sector empresarial, interactuando, y también el Parlamento comenzó a hacerlo. Pero a esta altura del campeonato, nuevamente esto se nos pisó encima, nos pisaron realmente. No debería de ser así. Esto sabe bien Gustavo, porque trabajamos todos en conjunto los gremios, y esto deberíamos poner sobre una mesa de debate, discutirlo como lo hicimos correctamente el famoso régimen tributario. Vos sabés perfectamente. Lo que pasa, Jorge, es que acá cuando se manejan intereses, no es lo mismo que trabajar, digamos, por todos los sectores en materia tributaria, en materia financiera. Acá se están manejando sectores. Y vuelvo a repetir, esto no tiene que ser una pelea entre los importadores y los industriales, tiene que ser una política de Estado. Tampoco digo que tenemos que morir con esa política de Estado, pero tenemos que desarrollar, porque al darle posibilidades generamos una inmensa cantidad de mano de obra que podría captar la mano de obra que hoy no tiene trabajo porque los sectores están destrozados. Y también aquella mano de obra que viene de los repatriados. Entonces, ¿por qué no darle oportunidad a esa gente? Y se habla de igualdad de oportunidades, sin embargo, tenemos que competir contra gente que subsidia. Y en segundo término, la pregunta es, ¿queremos seguir mandando dinero para pagar los salarios de China e India o de otros países? ¿O queremos dejar el dinero aquí en el Paraguay, dinero que va a desarrollar, dinero que va a hacer crecer y que le va a dar posibilidad a cualquier individuo de tener recursos para gastarlo en el mercado? A ver qué dice Neri, pues ya no tenemos más tiempo. Por último, Neri Jiménez, sobre eso. Yo lo que quiero dejar es sentado el punto de que ya nos estamos poniendo de acuerdo. Se dan cuenta que ya estamos reconociendo que se necesita una política de Estado, que el gobierno tiene que tener mayor participación. Y yo no concuerdo en un solo punto en que el gobierno tiene capacidad, sabemos perfectamente, para apoyar a la industria. Nosotros estamos de acuerdo que la industria crezca y se desarrolle. Tenemos que ser nacionalistas también, y coincidimos en eso con Gustavo. Pero si ustedes están viendo, y también los que nos escuchan, se van a dar cuenta que nos estamos poniendo de acuerdo y que hay pequeñas diferencias que podemos ir salvando sin problema, pero que no nos cocinen de la noche a la mañana. Ese es el cierre que yo le estoy dando a esto. Perfecto. Deberíamos ponernos en una mesa a discutir cómo corresponde. Perfecto. Neri Jiménez, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gustavo, gracias. No hay más tiempo, parece. El miércoles sí, pero yo quiero decirle que nos pongamos de acuerdo, claro, y que ellos acepten de que los productos que hoy se fabrican en el Paraguay tengan ese privilegio para darle oxígeno a la industria. Es lo mismo con subsidio de lo que hacen los otros. Y claro, porque acá tenemos que definir, el Estado quiere pagar un poquitito más caro y generar empleos, o ir por el precio, sacar el dinero afuera, no generar empleo y
entonces a la gente que no tiene empleo, saca del presupuesto general de gasto de la nación para subsidiar para que esa gente no se muera de hambre. De eso estamos hablando. Sí, no tenemos más tiempo, Gustavo. Gracias por Gracias el a tiempo. usted. A la vuelta a la pausa, artistas, los más olvidados por el gobierno en estos tiempos de pandemia. A la vuelta a la pausa estamos con ellos. Bueno, seguimos en Caro Cruz. Francisco Russo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? No quisieron debatir los de cultura con ustedes. Y no, yo realmente creo que en este momento están sin argumento. Porque la realidad, empezando por cómo se crea este lugar llamado hoy Ministerio de Cultura, en la época de Nicanor Artefruto con Bruno Barrios, después sigue Ticio Escobar, la arquitecta Causalano, después tuvo Fernando Griffith, con quien yo tuve la oportunidad de trabajar, yo era consejero del FONDER, él presidía el consejo del FONDEC, no es que era el jefe del FONDEC, preside, es un igual entre sus pares, ¿Qué es lo que o ustedes el primero entre sus ¿Y pares. qué es lo que ustedes están pidiendo, Francisco? Bueno, nosotros lo que queremos es que se nos tenga un poco de consideración igualitaria, porque ocurre lo siguiente, partiendo básicamente del crédito que se hace, mañana hay que pagar ese crédito, nosotros vamos a formar parte de los que pagan, pero no formamos parte de la distribución, eso si no te parece iniquidad, ya no sé qué es iniquidad. Otra cosa te quiero comentar, están hablando de reforma del Estado. ¿Y será que algún representante de la cultura se va a sentar también a conversar con respecto a la reforma del Estado? Porque necesitamos también nosotros formar parte de la reforma del Estado. Te quiero decir que si vos mirás el presupuesto de cultura, dividís por 365 días ese presupuesto, dividís por 17 departamentos, te va a dar 200 millones de maníes por día para departamento. Entonces, haciendo la demografía después correspondiente, te vas a dar cuenta que tenés que aplicar más billetes en un lugar, en el otro, todo. Pero cada ministro de Cultura que sube va por su palo. Va por lo que él entiende. El curador Ticio Escobar, entonces los museos, esto y lo otro. Mabel Causalano, no tengo nada personal contra esta persona, está claro. El tema es la política que se aplica que me afecta. Entonces tengo que reaccionar. Reacciono contra la investidura, pongámoslo de esa manera. No contra Jorge Torres, sino contra el conductor de este programa, ¿correcto? Entonces, en tu rol de conductor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Causalano, las casas, que la Casa de la Independencia, que esto que lo voy a aplicar otra vez. Y el otro, Fernando, historiador, bueno, vamos por ahí. Este muchacho que está ahora en Cultura, el ministro, ¿verdad? Capdevila. Él tiene Rubén, él tiene su experiencia en la biblioteca, todo lo demás. La pregunta es, educación te está pasando una estadística que te dice que los niños de tercer a sexto grado, 4% donde brecó de lectura, como decía, más vengo a la villa, pueden ir a la biblioteca. La misma cosa que el Parlamento dejó, por ejemplo, oye, rechazar el presupuesto de ampliación presupuestaria para salud, oye, rechazar para la Universidad Nacional, la oye, aprobar para obra pública, más oye, pasar donde puente, ahorita, oiga, así, obvio. Entonces la misma cosa pasa con cultura. Nosotros formamos parte de la comunidad paraguaya, Nunca ustedes necesitamos estuvieron consideración. representados realmente en esos ministerios. Ni en Pero esos mira, lugares. mi querido Dios, me de apellido hipogindia. Ya lleguemos a esta Dios, te voy a contar una cosa, papá. ¿Cómo es que nosotros nos reunimos para resolver los problemas y ninguno de nosotros tiene? ¿Qué conocimiento de causa tenés? Una cosa es que yo te enseñe la caridad en la escuela. Te metan un highlight y te expliquen, mi hijo, tenés que ser caritativo. Otra cosa es hacer tu olla popular. Obras son amores, yo no invento los refranes, ¿me entendés? Obras son amores. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿por qué mueren en indigencia los músicos hoy? ¿Por qué mueren? Pues yo no vine hoy para hablar solamente de los músicos, quiero hablar de todos los sectores. Lo que yo digo le afecta a todos los sectores, uno peor que otro. Es más, nosotros los músicos probablemente somos los que mejor estamos, porque tenemos las más posibilidades de trabajo y de chance. ¿Qué me decía el sector de teatro? Ustedes saben lo que pasa con el Poncho por ahí. De por ahí que lo llevó a estar a 40 días en hacerse 3 personas, hacen y cuesta 2,5 millones de guaraníes, hacen en la división. Entonces yo te iba a decir, claro, mi hija, déjame, mira lo que está haciendo y vení con la abuela a aprender a hacer poncho por ahí. Te vas a morir de hambre, pero vas a salvar la cultura de tu pueblo. Ustedes tienen idea de lo que está pasando con los estacioneros. Eso forma parte de de allá del Caracú sale el tema. 7 años tenés que ser estacionero para tener derecho a hacer una canción. Entonces voy al interior y me dice Francisco Manumbal, ahora Pichacueras, a la mitad de Usú. Porque ¿qué te iba a decir? Jorge, deja lo que estás haciendo, vení con abuelo, aprender a cantar una canción en la que vas a cantar una vez al año, pero salvar la tradición de tu pueblo. Entonces yo le tuve, por ejemplo, una cuestión muy particular. Mabel Causalano hizo una cuestión legal allí, una declaración de interés cultural, una cosa que a mí me dio totalmente... Ella dejó de venir al Consejo de FONDEC casi 2 meses para no encontrarse conmigo, para no darme explicaciones, ¿verdad? Porque hacen movimientos que no son contundentes. Entonces cuando hablamos con ellos, te traen una demagogia escrita, por llamarla de alguna manera. El ministro te viene y te justifica, te dice, no, tiene la ejecución. Este año, por ejemplo, tuvimos ampliación presupuestaria con respecto al año pasado. Pero explíqueme esto, el FONDEC, que maneja todas las artes, tiene menos presupuesto que el IPA.
que maneja un ítem de las artes de la República del Paraguay. Eso sí se puede entender. ¿Sí? Diego Serafini, ¿cuál es tu posición? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Esperamos un ratito, vamos, justo vamos a cambiarte el micrófono, porque se fue. Retomamos con Francisco. ¿Ustedes llegaron a recibir algo puntual? No sé si forma parte Sí, del entonces, claro, esa es otra parte espinosa también. Porque si yo te digo algo al respecto, me puedo decir de malagradecido. Y te digo, hablan de los kits. Resulta lo siguiente, la dignidad del ser humano no puede ser atropellada, mi querido. Entonces, ¿qué pasa? El kit, en primer lugar te pregunto, ¿cuánto tiempo te va a durar el kit? Una semana. ¿Y cuánto tiempo hace que estamos sin trabajo? ¿Y cuándo vamos? Nosotros venimos después de la fase 4, papá. Hasta la escuela puede volver, porque el niño le puede controlar sus zapatos, que sé yo, la maestra le monta para boca, separar a los niños. Yo no puedo ir a derramar a 5.000 personas 20 litros de alcohol. ¿Cómo voy a hacer mi espectáculo? ¿Me explico? Nosotros somos los últimos en que vamos a regresar y no se nos tiene en cuenta. Tenemos las mismas necesidades que ustedes. Díganme el nombre de una persona de carne y hueso y nosotros los artistas en cualquier disciplina tenemos las mismas necesidades. Vamos al súper con el mismo billete y todo lo demás. Me dicen que ahora hay una propuesta de pasar más canciones paraguayas o de hacer espectáculos, dice, para promocionar, escucha esta palabra, para promocionar espectáculos sin público. Yo cantan por online, cuena, mira, esto que lo otro, todo lo demás. Tengo 4 costilas de reconocimientos, hermano. Te juro, tengo 4 piezas llenas de reconocimiento. Decime qué reconocimiento. Yo tengo ese reconocimiento. No se come eso. Y no puedo comprar un cuarto de tomate. Sí, Diego, retomamos, dijiste, ¿estás de acuerdo en parte con lo que dice ¿Se me Francisco? escucha ahora? Sí, Ahora sí. Perfectamente. Justamente mencionó el tema de que hubo una propuesta de pasar más material nacional. Lastimosamente, de mucho nos sirve porque yo no sé en el caso específico de Unicanal, ¿verdad? Y del grupo de medios, pero yo sé que la mayoría de los medios no están pagando, por ejemplo, APA o AIE. Entonces, ¿de qué te sirve? Al final, es como cuando te dicen en el restaurante, vení, yo te doy el espacio y te voy a promocionar. A nosotros no nos sirve eso. A nosotros lo que nos sirve es, de alguna manera, buscar ingreso económico para darle de comer a nuestros hijos. Porque nosotros tenemos hijos, nosotros vamos también al súper, también pagamos colegio, también nos vamos a la farmacia, también nos enfermamos. O sea, como cualquier persona, como el arquitecto, como el médico, como todo el mundo. Solo que nuestro trabajo en nuestro país y en nuestros medios no es visto como un trabajo normal, entre comillas. Pero él está hablando exclusivamente del gremio de músicos, la institución de que habló. Y hay que tener una cosa, porque la gente siempre me escribe mensajes y dice, maese yo fulano mandó, papi no ya puedo ir, yo no vine tampoco a defender a ninguna de estas instituciones. Cada uno que se defienda, como, si es que he atacado, ¿verdad? Yo no vine a defender, pero quiero explicar cómo viene la mano. Tenés que escribir una poesía o tenés que escribir una música. Ahí tenés que irte a APA y preguntarle si el nombre arroz con leche está libre. Si te dice libre, te vas al Ministerio de Industria y Comercio y allí registras, porque la propiedad intelectual se registra en el Ministerio de Industria y Comercio. Allí volvés a APA con tu registro hecho en Industria y Comercio y le pedís que te administre. ¿Qué quiere decir esto? Todos saben que yo soy liberteño. Cuando yo me voy a la cancha Olimpia pago mi entrada. No pago en mi club porque soy socio de mi club. Entonces, si vos no sos socio de APA no, es una institución de beneficencia. Solamente está para apoyar y trabajar con sus socios. La misma cosa pasa con AIE, que te dice él que es artista, intérprete y ejecutante. Tenés que tener un material grabado. Ahora hablemos cuánto cuesta hacer un material. Claro. No es tampoco gratis. No termina allí. Tiene que tener difusión tu material. Porque no es porque él se inscribió, Diego vino y se inscribió acá en APA. APA ya le da una persona, le puede dar. Tenemos que ver. Y Diego, tu música, ¿qué música se escuchó? Acá tanto música se escucharon, te pagamos por Y esto. tampoco Así es que pues. te vas a la radio o a donde sea y te pasan tu música porque tenés cara linda. Y la No. tercera institución Tenés que hacer es lobby, SGP. tenés que hacer una buena estrategia, tu grabación tiene que estar bien hecha, tu letra tiene que decir algo interesante, o sea, son Tiene miles- que querer la gente escuchar también y de repente acá hay una cuestión de que usted no tiene posibilidad de ser escuchado. SGP es la última institución que me Exactamente. falta hablar y te explico eso, Pipo, ahora te explico eso. SGP es la de productores. La de productores. Yo eventualmente a lo mejor puedo grabar. No tengo la parte, le digo, Diego, ayúdame, ¿verdad? Háblame, si yo te apoyo. Pero es Diego Producciones, entonces el dueño de... Yo no cobro ya SGP. El que ¿Se paga por entiende? la producción ejecutiva del material es
Entonces medios de hay comunicación tres tampoco son. entidades. No, y está la gente que no grabó, la gente que toca en ¿Y cumpleaños, qué que toca en hacemos con casamientos, que ellos? toca en bares, que toca... Entonces yo quiero que el ministro, por ejemplo, me entregue y me diga, Francisco, acá está, o no a mí, a la sociedad paraguaya, de su rol, porque a él le toca ese tema. A él le toca ese. ¿Dónde está el catastro? Aquí están. Estos son los actores de teatro en la República del Paraguay. Porque resulta que los que se reúnen para resolver el problema, ya te dije hace rato, no tienen problema. Entonces, ¿cómo pueden saber? Tienen que convocar a la gente que tiene problema para saber cuál es lo Y que es hay el un problema catastro realmente. de músicos y de actores de teatro. ¿Existe o no existe eso? ¿Qué cosa? ¿Existe el catastro? ¿Existe ese de alguno de las...? Y eso hay que preguntar al ministro de Cultura. Yo por eso Perdón, quería hablar con él. ahora en la cuarentena se hicieron varios relevamientos de datos. Me consta porque yo estoy, como también tengo un estudio de grabación, entonces digamos que juego en varios bandos en ese aspecto. Y me llegaron solicitudes para llenar formularios para elevar eso al gobierno, ¿verdad? Y que haya tipo una base de datos. O sea, que de que se hizo, se hizo. Ahora, yo no sé si llegó, si no llegó. Claro. Nosotros, por ejemplo, habíamos hecho una convocatoria, la gente que trabaja en escenarios, sonidistas, estudios de grabación, salas de ensayo, porque no nos tuvieron en cuenta para esta fase, para la fase 2, que terminó ahora y mañana empieza la 3, ¿verdad? Y yo creo que tuvo eco porque después de esa voz que alzamos, nos incluyeron en la fase 2 como parte de las actividades autorizadas, digamos. O sea, estudios de grabación y salas de ensayo. Pero lo que pasaba era que nosotros decíamos, ¿cómo se pueden ir 40 personas apiñadas en un colectivo y nosotros no nos podemos reunir entre 5 para por lo menos grabar algo para que dentro de un año, cuando esto termine, nuestra música haya, o sea, dé frutos lo que estuvimos haciendo durante este encierro? La cultura nomás luego no se está... La educación es furgón de cola, Sí. pero 200 metros después está el vagón de la cultura. Estructuralmente hay un problema de concepto. Pensión graciable. Si se toman el tiempo y leen las condiciones para acceder a la pensión graciable, tenés que estar imposibilitado de facturar. ¿Qué significa eso? Vos sos una especie de mendigo. Entonces, ¿cómo un país puede concebir que el artista que hoy está siendo aclamado y moviendo la inspiración, mañana tenga que inspirar lástima? Una yaranga. Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera, yo por eso te digo, Dios está hablando específicamente del campo de la música, yo te hablo de todas las artes, del que hace artesanía, todo lo demás, todo. Entonces, porque en orquesta, por ejemplo, del cuero, de la madera y de la piedra, te voy a mandar tu foto y mañana tenés esos 3 elementos, te van a hacer todo lo demás. Me fui por el Fondega, ahí no le podíamos dar, no estaban organizados. Y como hay una burocracia que Hacienda te pide que vos después hagas la rendición de cuentas y arroz con leche me quiero casar y pucuco tema cuá, de que tuyo ir y pues donde la pizza venir y pues no sé, bueno, yo organizar YP, güey. Pero te cuento nomás, pensión graciable. ¿Cuál es lo que es mi idea, por ejemplo, mi sueño? Que si yo puedo demostrar 30 años o más que trabajé por la cultura de mi país, sea un honor para el Parlamento Nacional retribuir mínimamente este trabajo, que no es justificial. ¿Cómo podemos poner en la balanza y saber cuánto cuesta el trabajo de 30 años por sostenimiento de una identidad? ¿Cuánto cuesta 30 años estar en el teatro y sostener País Más Comisario Valle Lorito, María Limona y todos nuestros autores? ¿Cuánto cuesta eso? Eso no se puede cuantificar. El primer presupuesto que se corta cuando hay que cortar un presupuesto de algo es el de cultura, acá en Paraguay. Es lamentable. O sea, Sí, no, todos los evidentemente años no. nos enteramos que este año el Fondeg va a tener menos plata, este año no sé qué va a tener menos, o sea, ¿por qué no nos sacan nomás ya? Y lo que pasa es que dicen hay que reinventarse y eso también se estuvo diciendo en esta cuarentena, porque no, los músicos y los del rubro de eventos se pueden reinventar, no es así de fácil, o sea, yo no Sí, sé, pueden hacer delivery. ese yo no tipo de soy locuras. enfermero ni tengo una moto para hacer delivery, ni sé cocinar como para, no me siento capacitado para cocinar para vender lo que cocino, ¿verdad? No es así de fácil. Yo creo que lo importante es que lleguemos vivos cuando esto termine, que no sabemos cuándo. No sabemos cuándo, de verdad, nosotros no tenemos una perspectiva de cuándo va a Ahora, terminar. nuevamente te pregunto, Francisco, y le pregunto a los dos, ¿verdad? El hecho de que se abran ahora los locales, algunos locales se puedan abrir hasta las 12 de la noche, fin de semana, ¿será que se va a poder también decir, bueno, va a estar cantando Francisco Russo, va a estar cantando él y su grupo, Muy van a bien. poder volver a eso? Te hago una pregunta. Se tranca mi camioneta y traigo tu camioneta para sacarme. Conectamos la cadena y cuando estaba por estirar te digo, ahora ratito, vivo, venimos, vos sacá un eslabón de ahí y seguí estirando. Se soltó la cadena. Cuando se suelta la cadena, en este momento tenemos suelta la cadena comercial.
De Briselan de locales ahorita, Michael J. hermano. ¿Cuánto cuesta un espectáculo donde yo toco? ¿Cuánto cuesta el espectáculo? ¿Cuánto cuesta el estudio de grabación? Todo lo demás. Necesitamos que toda la máquina se mueva. No es esporádicamente, no es que mañana abrí, vos pasado abro, yo pasado ahora ya todo. Abrí tu restaurante. ¿Y quién se va a ir? Y otra cosa, no, los músicos no solamente tocamos en restaurantes. O sea, yo por lo menos... O sea, eventos, pero bueno, el único tipo de eventos que hay pues es un local comercial hoy. Sí, o sea, lo que pasa es Fiesta que hay privada. varios subrubros de vuelta dentro del rubro. Entonces, hay que ver, yo personalmente no sé cuándo voy a volver a tocar en un show. ¿Y lo del teatro? Tengo la suerte de que mañana tengo que tocar, por ejemplo, en el Reciclarte con mi banda, que se va a grabar y se va a pasar. Y por suerte surgió eso porque es así, tipo, cuando te estás por ahogar y es sacar la cabeza para respirar. Pero yo no sé cuándo va a volver a haber otro show. Claro, pues son eventos que son financiados por empresas, no financiados por... La gente no paga entrada por ver eso. Exactamente. Por respecto a la tenemos facturación también que estamos hablando, resulta que como los medios de comunicación no son tampoco instituciones de beneficencia. Yo entiendo eso. Si vos tenés que pagar 500 guaraníes por escuchar una canción mía y 500 guaraníes por escuchar una canción de Luis Miguel vende más, vos le decís al sonidista, poneme la canción de Luis Miguel. Se entendía y ¿verdad? Porque eso forma parte de lo que jugamos. Pero necesitamos del patriotismo. Necesitamos de que nos pongamos un poco en las pilas. Porque la caridad empieza por casa. Tampoco yo inventé ese refrán. Es cierto, no nos sirve nosotros seguir fortaleciéndole a la gente de afuera. Nosotros traemos artistas de afuera a los eventos. Si hay un festival en la República del Paraguay con nombre y apellido, con seguridad yo toqué. Yo he tocado con muchos de los intérpretes que han venido. Te puedo decir, por ejemplo, Vicentico, no sé, el Chaqueño Palavicino, La Sole, Neiguayma, Teresa Parodi, Antaragorro, Heredia. Vamos, a esa seco la oremos peña, no oremos peño. Si ya no, ellos pues no te pueden cantar eso que te mueve la fibra. Pero ¿qué pasa? Ustedes al día siguiente, ¿qué hacen en la crónica? Pecha ponaina, ya pobre. Y cantó Francisco y tocaron los G y cantó Generación. Pero le hicieron un reportaje a 7, tu cronista se desgastó y le puso fotos y todo completo, todo, y no se dio cuenta que 4.000 personas se retiraron cuando ese cantante internacional iba a entrar. Entonces, esa parte también hablo, ¿verdad? Vamos a buscar todo el carro. Porque todos tenemos responsabilidad, ¿cierto? Esto que ocurre ahora. Y tenemos que llegar vivo cuando termine la pandemia. Por último, tenemos que cerrar. Ya 58. Diego, en concreto, hablamos en general, puntualmente, ¿qué es lo que ustedes hoy están planteando? Aparte de esta discusión de fondo que podemos hacer y vamos a seguir haciendo. Sí, esto puede seguir por varios programas, pero básicamente es que el gobierno tiene que tener a la cultura en un lugar mucho más importante del que estuvo hasta ahora, ¿verdad? Yo creo que todos los artistas, así como dice Francisco, no solo los músicos, actores de teatro, gente que hace cine, baile, escultura, humorista, todas las disciplinas artísticas se merecen un lugar en la mente de los gobernantes para que nuestra cultura crezca, porque sigue estando en pañales para mí. Así mismo. Francisco, por último. Sí, lo único que es la identidad no se puede comprar en el súper. Si nosotros llegamos a perder identidad, 100 años pueden no ser suficientes para recuperarla. Tenemos que mezquinar. Nosotros tenemos razón de orgullo. Nuestros poetas, nuestros músicos, nuestros artesanos, todo es razón de orgullo en el Paraguay. Tenemos que vamos a seguir, en nuestro espacio, tenemos que seguir dándole a este sector, ¿verdad? Claudia. Y que ese mismo una cosita, más espacio para ellos. Cuando pongan gente en la cabeza de las entidades como el Fondec y todo eso, no vayan a poner más por razones políticas, que es lo que vienen haciendo. Y eso les digo en la cara. Basta de poner a gente, a sus parientes y a gente que les va a dar una propina por estar ahí. Basta. O sea, tiene que poner gente capacitada de cada rubro y actual. Eso quería. Y representativa también, ¿verdad? Bueno, nos vamos, Pipo. Sí. Nos vamos. Bueno, gracias a Complot por la camisa, como siempre, y nada más eso. Bueno, hasta el próximo domingo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.